Bueno, ahí le acabo de enviar el enlace a Omar. La verdad que Omar no está bien, por lo que me cuentan. Es solo para saludar un poco al chat, mediante no videollamada, sino me imagino audio. Omar, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Fíjate que ahí se te escucha. Genial. ¿Cómo hola, estás, hola. Omar? Sí, me enganché con ustedes para saludarlos y especialmente esa hermosa gente que tenés en el chat, que son muy amables, me están dando la condolencia. Realmente algunos me han hecho lagrimear porque son los únicos que me están dando una palabra de consuelo. Yo le pedía que dialoguemos, porque es la mejor manera de entendernos. Creo que las preguntas es para otro momento, las preguntas son más incisivas, creo que tenemos que conversar porque estamos pasando nosotros un momento muy difícil, yo estoy solo en casa, contrariamente a lo que dijo Osorio, y Alicia y Santiago no están conmigo. Y bueno, les confirmo eso como para que se entienda que hay que tener un poco de reflexión en las cosas que se hacen con la familia. Nosotros somos una familia muy doliente, estamos muy dolidos los tres. No solamente los tres, bueno, todo el resto. Mi mamá, que ya vieron un videito que preparé el otro día para compartirlo con todos, ella la extraña mucho, Paloma. Nosotros la extrañamos mucho a la nena. Estamos dolidos, muy mal. Y bueno, lo que hago en Proyecto Arpazo no lo hago con la intención de lastimar a nadie, pero me obligan a tener que. Yo soy una persona que si tengo que dar nombres los doy. Pórtense bien, muchachos. Yo a ninguno le hice nada, ningún daño. A nadie le hice mal. Yo no sé por qué me atacan de tantos lugares, de tantas formas. Realmente estoy muy decepcionado con todo el periodismo que hace este daño, con la gente que está en las redes sociales, que hacen daño. Ustedes no saben los ataques, las amenazas que estamos recibiendo y las seguimos recibiendo gente inescrupulosa, impulsada por los dichos y las cosas que se dicen. Y vos también, Pablo, las cosas que has dicho en mi contra. Yo realmente, yo te aprecio mucho, pero es el momento de que dialoguemos. Yo quisiera preguntarte un montón de cosas a vos, pero en este momento no la voy a hacer las preguntas, porque hay que dialogar, entendernos, Pablo, y tu familia. Tenés familia vos también, ¿no? Sí, sí, Así, sí. otra cosa, y somos padres, ¿viste? Y a vos no te tocó lo que me pasó a mí. Y yo les pido a todos, respeto, respeto ante todo. Como también a Osorio, también le pido respeto, porque se quedó con la representación de mi esposa y a mí me dejó de un lado. Eso daña a mi matrimonio, lo daña. Y el lunes voy a hablar con el fiscal sobre eso. En la fiscalía Sí, quedó muy mal. justamente le Muy pregunté a mal. Osorio Sí, sobre sí, esto, sí. si todo el Espero daño. que él, yo espero que él reflexione, Pablo. Yo espero que él reflexione lo que hizo, porque está muy mal. ¿Vos no estás de Ricardo, acuerdo con esto, con esta decisión de Alicia? Alicia quedó influida por esto, que ella tiene mucho miedo de no tener una representación legal. Yo le dije, cariño, no te hagas problema. Hay que confiar en Dios, confiar en Dios. Y Y acá no hablamos de... te hago una pregunta, Omar. No, ¿Y no, no sería más factible que vos dejamos, consigas otro abogado? dejemos las preguntas para otro momento, Pablo. Y no, Eh, pero te estoy preguntando algo básico. ¿No eh, sería mejor para no arruinar la relación con Alicia que tengas otro abogado que sume a la yo, causa? yo no sé, todavía no sé con quién podríamos. No, tendría que ser un abogado para toda la familia y es lo correcto. Cuando yo confié en la gestión de Osorio, que siempre le pedí información, me han mantenido con información muy escueta. Me tratan hoy estuve en el Ministerio de Seguridad de la Nación con un abogado ahí para hablar con ellos, pedí el respaldo para poder impulsar la causa federal.
en contra del narcotráfico y se creen que soy un ignorante, se creen que yo ignoro las cosas. ¿Vos Ah, denunciaste al narcotráfico en el año 2019, Omar? sí, y ¿Y bueno, no pensás, no pensás que esto pudo haber sido un ajuste de cuenta por alguna denuncia que hiciste? el narcotráfico está instalado en todo el país. Desde antes del establecimiento de la ley de federalización de la, de la justicia en materia de narcotráfico, está instalado ya. Y le dieron profundidad con esa ley, que hace que solamente se limite la investigación a lo local y después eh, pasar a lo federal. Antes no era así, se resolvían mejor los casos de este flagelo que hay en el país, porque se trabajaba, se atacaba directamente desde lo federal, que hay mucho hay muchos más recursos y todo, porque el narcotráfico tiene una vasta, es grande, es una de las potencias económicas más grandes del mundo que hay. ¿Tuviste alguna Entonces, amenaza certera antes que se lleven a tu hija? eh, unos días antes hubo un homicidio. ¿Cómo fue eso? Y bueno, son muy poco. Hoy mataron a un chico, desde una moto mataron a un chico vecino nuestro y no se hizo difusión. Era un lugar donde se traficaba, pero ahí en bosques, en Puente Bosques, es un desastre que Mm. años tras años, siempre hubo delincuentes y también tráfico de drogas. ¿Cuál es tu hipótesis de hoy en día del caso, de lo que le sucedió a Paloma y Josué? Bueno, yo ya lo dije un montón de veces, se lo dije a Osorio también, que no lo entendió. Y ahora él está replicando lo que yo estoy diciendo, ya que no me está representando. Cuando yo le dije a Osorio, mirá que a Paloma le dieron un puñetazo para romperle el maxilar inferior Ah, sí, y él me lo dijo. con voladura de dientes, recién ahora lo está replicando, pero yo lo vengo Ah, diciendo antes hace años. no. Antes no, antes no, cuando me estaba representando no hablaba de eso, ahora sí lo está hablando. Mira, te digo una cosa, Pablo, para que nos entendamos bien. En el primer momento, allá en la cochería, cuando me hicieron las primeras entrevistas los muchachos, fue una de las cosas que yo dije, que a Paloma la abusaron y la violaron. O sea, 1.2 fue alcohol en sangre en la nena, que nunca tomó alcohol, y 0.8 en Josué. A ellos los embriagaron por algo. Yo hablé con el fiscal sobre esto y él está investigando esto de forma particular. Y espero que el lunes a las 11 de la mañana converse bien con esto, con él, porque este, hay que ir a fondo. Él me prometió, el fiscal, a profundizar el tema del trabajo en contra del narcotráfico, pero los recursos que tiene una fiscalía en Florencio Varela no los tiene la Nación, por ejemplo. Y hoy fui a la Nación y me echaron, me expulsaron. ¿Cómo te echaron? Me echaron, una amiga un tal de Manuel, qué sé yo, me echó, dice que yo la ofendí 2 veces con esta, porque le dije, bueno, tengo un cartel de droga acá cerca, y tienen de rasgos colombianos, hay marcas en los muros acá cerca de mi casa hay marcas. Y bueno, y me mataron a mi hija. Y ustedes tienen que trabajar, tienen que ir detrás de estos carteles. Pero lo que pasa es que ponen la excusa, no, esto se tiene que tratar a todo nivel local y después, si se pide a nivel local para saltar a federal, federaliza. Esto Sí. es una trampa que en el 2006 establecieron, vos que estás en las leyes, que estás ahí trabajando en esto, yo te pediría, Pablo, un poquito, que analices esa ley. Analices esa ley para que en toda la Argentina nos volvamos en contra de este flagelo que existe. Y a mí me mataron a mi hija.
y mataron a José también, porque no pongo en duda de que haya sido un ajuste de cuentas por algo. ¿Vos No pensás sé que si es un ajuste de cuenta? y posiblemente. Te hago una Posiblemente, consulta, Omar. hay otra cosita más Sí, sí, que te quería decir, ¿viste? Cuando hablo del ocultismo, vieron ustedes que yo hablo de ocultismo sí. en el proyecto del Paso. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Yo soy ministro, soy un pastor y estoy en contacto con muchos pastores, el Consejo Pastoral de Florencio Varela además. Y nosotros cuando hacemos encuentros para eh, tratar de sacar el mal que hay en un pueblo, en una ciudad, en una provincia, debido a la influencia de estos espíritus y estos trabajos que hacen, nos encontramos con situaciones como esta que le pasó al fiscal Busto Rivas. El fiscal Busto Rivas, en su declaración cuando se retiró, él dijo bien claro, y salió esto en las noticias, que él se retiraba no solamente por las amenazas de este abogado, de la otra parte, sino también porque le hizo muy mal, le afectó muy mal espiritualmente a esa persona. Yo Ah, todavía sí, no pude sí, hablar. sí, lo Entonces, di. ¿qué quiere decir? Qué vio Bustos Rivas ahí? ¿Con qué espectáculo se encontró? Pará, Yo Diez tendría... también lo dijo, ¿eh? Diez Sí, dijo que en el lugar que asesinaron a tu hija, él se sí. descompuso, le bajó la presión porque lo invadió las energías negativas y se tuvo que ir a la casa. Esto lo dijo Diez también. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo en esto que ahí hubo un posible ritual satánico. ¿Por qué? Porque sabían que Paloma era una hija de un pastor. Entonces vos La socorrista, coincidís, pará, entonces la vos coincidís socorrista, con la teoría de Diez, que eso fue un ritual, un crimen ritualista. sí, Ellos sí, están apuntando hacia vos por las sí. doctrinas que llevas adelante y vos apuntás hacia doctrinas de tipo ofrenda en mano de grupos coercitivos, satánicos, narcotraficantes. Que esto existe, esto es real, yo los conozco. Pablo, vos los conocés, si estuviste en México, si estuviste en Colombia, sabés cómo trabaja. El narcotráfico con el ocultismo de forma muy estrecha, bien enlazado, eso trabajan juntos, está todo relacionado. Igualmente en las selvas ecuatorianas y demás. Entonces, en Argentina esto está pasando y yo cuando digo esto, no estoy hablando por demás, estoy diciendo lo que sucede en otros países y esto se ha incorporado en la Argentina, lo han incorporado en la Argentina el poder político. Te quiero hacer unas preguntas de acusaciones que han hecho de la contraparte que yo he verificado con documentación que, a mi modesto entender, están mintiendo sobre lo que están diciendo sobre vos. ¿Vos llamaste primero al 911 o al 145? Uy, todavía no lo tienen en claro eso. Yo primero llamé al 911 porque correspondía a eso. Y después, el 145 lo hice por el hecho de que vi y entendí que podría Lo del llegar a haber auto. un caso de secuestro, porque es la noticia que nos trajeron. Nos ¿Quién trajeron te que había lleva un esa noticia? los patrulleros vinieron los cuatro, vinieron los dos ocupantes del patrullero, mi hijo y José, y todos decían lo mismo, que los testigos decían que habían visto ¿Y un por auto qué, rojo. y por qué crees que Die junto a los Salvatierra ahora dicen que esta fue una locura que armaste vos, lo del auto rojo, el auto gris, y te Bueno, responsabilizan de esto? no, yo te digo, ellos, pobrecitos, los salvatierras están dolientes como nosotros. Yo lloro también, se me cae el corazón por la pérdida. El otro día estuve en la tumba de Paloma cuando se cumplían 17 años, y ahí estaba la tumba costadito ahí, la de, la de Josué, y nos acercamos todos, Alicia, Santiago, y lloramos ahí, porque pobrecito, y sabemos que ellos están dolientes, están dolidos, pobrecitos los Salvatierra. ¿Y cuántas veces hemos tenido esos encuentros para que estemos juntos? Yo no sé, el mismo fiscal provisionato nos dijo a nosotros, o sea, a la fiscalía le haría muy bueno de que las dos familias estemos juntas.
Y no sé cómo hacer, Pablo, no sé cómo hacer para que los salvatierra entiendan esto, entiendan que tenemos que estar juntos. Y yo creo que Porque, ahí hay alguien que los está influyendo para mal. ¿Qué quieres que te diga? Yo de y bueno, 10 opino lo peor, la verdad que no me parece que está haciendo las cosas bien. por nuestro lado no lo es. Ellos lo negaron, casi lo negaron en la 24. Pero Omar, vos sabías de noviazgo de Paloma? Porque es contradictorio. pero eso es algo que ya han Pero yo te tardado estoy dando un tanto. espacio para que aclares todo lo que están diciendo del otro lado, Omar, que está bueno que lo aclares. Pero ¿para qué quieren que aclaren si ya se sabe? Y yo lo dije en un primer momento, ¿para qué quieren que? Si yo, cuando me entrevistaron los canales de televisión en casa, en la puerta, yo lo dije bien claro. ¿Qué es lo que? Estamos a casi ¿Vos 4 lo meses. sabías o no? ¿Qué? Que ellos, Que eran sí, yo novios. me he dado cuenta, no me lo confirmaron, pero yo me he dado cuenta. ¿Y por qué Yo vos en la búsqueda y en la radio decías que para vos eran compañeritos? Nunca los señalaste como novios. ¿Acaso no lo eran? No, bueno, pero sí, bueno, pero vos los identificabas más como compañeros que como novios. Sí que lo eran. Y además yo me he dado cuenta. Pero a Y vos no te esperaba lo que dijeron, no te lo dijo Alicia ni Santiago. no me lo dijeron. Yo me di cuenta por mí mismo. Y más me di cuenta cuando vinieron el matrimonio a casa, Ahí te buscando, cerró. me sobró todo. Pero a ver, yo esperaba poder tener un diálogo de papá con Paloma, para ayudarla en esto. ¿Cómo yo voy a permitir que los chicos estén en la calle por ahí, con el peligro que hay en la calle? ¿Vos Realmente. hubieras aceptado ese noviazgo? Sinceramente, decímelo. Pues por supuesto que sí, sí ¿cuál es el problema? Si se aman y los iba a ayudar a que tan jóvenes, ¿no? Que eran. Vos, no, porque muchos tuvimos dudas por el tema de las doctrinas, que vos, como No, pastor, no, mencionás que esto no se no. puede y demás. ¿Vos qué hubieras hecho? Tu Hablaba, hermano me dijo algo, espérame. Tu hermano me dijo, yo no creo que Omar hubiera hecho algo malo, sino que los hubiera obligado de alguna forma a adelantar el tema del casamiento y todo esto. ¿Esto cómo es así? el tema de la consejería premarital es muy importante para las parejas. Esa consejería encierra muchas áreas, principalmente la espiritual, que ningún psicólogo puede tratar, ni ningún especialista en psiquiatría tampoco. El terreno espiritual es un tema muy difícil de tratar si uno no está con conocimientos y espiritualmente bien. Entonces, como debemos evitar que ellos puedan dañarse espiritualmente, entonces, bueno, en base a las escrituras, en base a la palabra de Dios, eh, para aquellos que la quieran aceptar, por supuesto, porque no es una obligación aceptarla, nosotros les enseñamos lo que enseñó Jesucristo, lo que enseñaron los apóstoles, y bueno, si lo toman bien, si no, está bien, pero en el Vos caso de que respetás la elección, digamos, respetarías la sea, elección, incluso de Santiago, por ejemplo. por supuesto, inclusive a Santiago le dije yo a él hace poquito, le dije si él quería encontrar una novia. No, papi, no, en este momento no me interesa por todo lo que está pasando. Es muy peligroso el tema del enamoramiento. Paloma se enamoró y le fue mortal. Bueno, Omar, No, pero fue una situación. Vos también te enamoraste y no te fue mal. Tuviste una familia. Yo me enamoré y tampoco me fue mal. O sea, no es la regla general. escúchame, yo por ahí digo las cosas muy crudas, ¿no? Pero yo le aconsejé 3 veces a Paloma. Pero no porque sea Josué. No. Acá había algo que ellos deberían cuidarse. Yo confié mucho en mi hija y así fue. Y, y se fueron a caminar por un lugar que no tenían que haber ido caminando. ¿Vos no pensás que lo hizo para escapar de un posible reto tuyo? Porque de hecho lo que No, comenta Santiago es que le contó a la mamá, Alicia, pero que a vos no te llegaron a contar por tu postura sobre las creencias, por si lo tomabas mal. ellos en este momento, Alicia y Santiago, no están viviendo conmigo, no están conmigo. ¿Querés contarnos Este, sobre eso? Porque no te noto bien.
Y la verdad me preocupa porque te escucho que estás dolido, que estás solo. Yo le pregunté a Aníbal si tenías ayuda, si había alguien que te estaba dando sostén psicológico. No, estoy muy dolido, es normal. Cuando te matan una hija y además que después, por todas las cosas que hacen también, y los ataques que hemos recibido, mi familia decidió ponerse a resguardo, porque el problema es que tanto Alicia como Santiago tienen que estar resguardados. Yo estoy acá en casa y nadie me viene a molestar, pero después de todo lo que hicieron en Crónica TV y todo esto, bueno, ellos están en resguardo. Omar, ¿están en resguardo o hay un quiebre a nivel sentimental por toda esta cuestión que están viviendo? Sé sincero. Mi familia me cuestiona a mí porque viste que yo soy por incisivo. Los manejos, sí. Yo soy incisivo y hablo. Y tengo estrategias también para sacar de la mentira de verdad a mucha gente. Y ya los tengo todo ahí en la mira de quiénes son. Yo los llamo los malvados que usan la lengua para hacer daño. Te hago una pregunta. Esa tarde que sucedió el hecho, ¿vos estuviste todo el día en tu casa junto a Santiago? Sí, estaba editando el video para el domingo, el proyecto del Paso, para prepararlo y a la vez me fui a comprar carne picada, carne, y empecé a cortarla a cuchillo para preparar las empanadas porque quería recibirlos a las 2 a Paloma cuando venía del gimnasio y a Alicia con una cena que rica para ella, ¿viste? Sí. Mucha gente te juzgó por eso, ¿no? El tema de tu tranquilidad. ¿Vos pensabas que Dios la iba a resguardar, como dijiste en una nota? Sí, porque mira, a Chiche Heblum, pues cuando me preguntó, me dijo en Crónica, fue la primera nota que tuve con él. Me dice, yo si estuviera ahí, le hubiera preguntado a Dios, ¿dónde estabas cuando esto pasó? Y le respondí a Chiche. Y yo le dije, Chiche, yo le pregunté otra cosa a él. ¿Cuál fue el propósito de esto? Porque en la primera sonaba un reproche. ¿Dónde estabas vos cuando esto pasó? No, y yo la pregunta que le hice era el propósito, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué plan tiene Dios a través de esto? Bueno, por lo que he visto en el informe forense, en el cual yo cuestiono, porque Paloma no tenía 70 kilos, primero, ella tenía 43, 44, más o menos, y en el informe forense mintieron, tenía 70 kilos, pusieron. ¿Ustedes vieron alguna foto de Paloma? No, era flaquita, sí, era flaquita Paloma. Además en eso mintieron. Y había en el informe forense también marcadas 4 quebraduras en la cabeza, sí. En ella, no estoy hablando en ella. Y dejaron relegada una quinta, que fue la del maxilar, para que no se visualizara tanto junto con todas las demás. Esa quebradura hizo que, según el informe, pierda el sentido. La noquearon, perdió el conocimiento instantáneamente, y según ellos mismos dicen que no se recuperó más. O sea que si la violaron, hicieron todo lo demás, ella... No, pará, la violación está descartada según la autopsia. Lo que sí yo coincido que pudo haber habido un abuso. Perdóname, Pablo. Perdóname. Que digan que esté descartada, yo lo cuestiono. Violación con acceso carnal está descartada. Eso, mira, hay mentirosos. Hay gente que manipulan los informes. ¿Vos decís que están mintiendo en esto? ¿Tenés la certeza? Están mintiendo. Van a tener que probarlo. Pero ya lo probaron, Omar, en la autopsia. ¿A dónde lo probaron? ¿Vos viste algo? No, pero el informe está. Bueno, yo quiero ver fotos y quiero ver todo el desarrollo del trabajo que hicieron en la investigación del cuerpo. ¿Está? Que me convenzan con imágenes, explicación detallada de todo, Pablo, entonces sí me van a convencer. Lo que mencionaban, te doy un detalle, no quiero hablar de esto, pero bueno, escuché cosas que dijeron del tema de cómo encontraron el cuerpo y temas de por qué dijeron que no había sido violada incluso, además de los exámenes y demás, que a plena vista se observaba que, por ejemplo, el detalle del jogging de Paloma, el monio no había sido alterado, sus partes estaban intactas. Pero yo coincido con vos que pudo haber habido un abuso sin acceso carnal. ¿Tú conocés al doctor Raúl Torre? Sí.
Bueno, el doctor Raúl Torres está por llegar de Japón. Y el doctor Raúl Torres dice bien claramente, y es un criminalista, un forense de renombre, que te explica a vos y te enseña a vos Sí, sí, todo. lo conozco, lo conozco. Bueno, perfecto. Todos podemos aprender de él, ¿eh? Igual que otros más. Bueno, él establece y dice lo siguiente, y lo dijo en un programa que me invitaron a mí en la entrevista de Tony Corman, que no hace falta encontrar rastros para decir que no hubo, que hubo o no hubo acceso carnal. La violación, o sea, el abuso, estamos El hablando. abuso, claro, es lo que yo El te estoy abuso, diciendo. el abuso. Que abuso Bueno, pudo haber existido, pero violación con acceso carnal no existió, por lo que dicen las pericias. el abuso sexual es lo que yo planteo y lo que le Sí, pido a la estoy de fiscalía, acuerdo con vos. que lo agregue a la carátula. Entonces las cosas tienen que Claro, cambiar. Omar, pero es súper difícil probar un abuso sexual sin pruebas. Y el gran problema es que al asesinar a la víctima, ¿cómo compruebas? Si el abuso sexual se puede comprobar mediante ponerle una pericia psicológica. No se le puede hacer una pericia psicológica a Paloma. Yo pregunto una cosa muy importante, ¿eh? Que el forense está bajo un aprieto importante, yo lo entiendo, el forense que esté negando las cosas que está negando, yo solo se estaba escuchando a usted hace un ratito. Porque si no, pierde el laburo, lo dejan sin trabajo. Ah, ¿Entendés? Porque si él llega a decir, a afirmar realmente lo que yo le planteé a él, yo puedo entender que le pidan la renuncia o lo rajen, como se dice comúnmente, ¿viste? te hago una ¿Por qué? consulta. ¿Qué opinas de esto que están diciendo que Santiago era el que estaba en bici? Escúchame, quiero cerrar esto. Sí. Con el doctor Provisionato, nos quedamos de acuerdo de pedir imágenes y videos del momento de la realización del cuerpo, porque establece la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que no debe ser menos de 2 a 4 horas tiempo que debe llevar el trabajo del estudio forense. Y ellos se tomaron solamente una horita. En una hora se mandaron todo el trabajo para determinar y hacer un informe forense. Mirá, fue algo rapidísimo. Creo que, ¿viste la serie Flash? Bueno, ¿cómo se llamaba el muchacho que es el actor? Bueno, esta gente que hicieron el estudio en el cuerpo de Paloma era más o menos así, Flash, una cosa increíble. Bueno, entonces por eso, ya con el hecho que dice en el informe que se tomaron de las 8 a las 9 de la mañana el trabajo para hacer el trabajo forense, no pueden decir que el trabajo está bien hecho. Ahora, ¿quién firmó el informe forense? Es el jefe de ellos, jefe de forenses ahí. O sea que se hizo responsable, ¿está? Bueno, yo quiero ver el video, si no borraron, si aparece el video, cuando yo estoy pidiendo esto y esto y esto al forense, al que estaba ahí conmigo. Entonces, yo los quiero ver después en el juicio oral, qué es lo que van a explicar ahí en el juicio oral. Yo los quiero ver qué explicaciones van a dar cuando vean el video que yo les estoy pidiendo esto y esto y esto y esto. Me van a decir, no, porque no pueden. No, no, no. Acá estamos, Pablo, frente a un encubrimiento masivo. Es más, te doy un dato más. Y yo el último programa, el proyecto al paso, y te lo voy a repetir a vos para que toda tu audiencia lo escuche bien, los que no vieron mi programa. Que cuando me llevaron a la morgue, el jefe de la departamental se opuso a que yo viera el cuerpo. De tal manera que le dio la orden a una de las oficiales para decirme que era imposible que pudiera ver el cuerpo porque el cuerpo estaba en un estudio de la departamental. Y yo le exigí que no, yo tengo la hora del fiscal y yo quiero ver ya mismo, voy a la departamental, lo reconozco allá. Me pusieron dilaciones hasta que dígale al jefe de la departamental que exijo en este momento hacer el reconocimiento. ¿Mejor? Hola, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, te contaba que después esta señorita o señora entró a la morgue y, sorprendió, hubo un error.
el cuerpo estaría acá disponible para poder reconocerlo. O sea, después de la insistencia mía, apareció el cuerpo como teletransportándose de la departamental a la morgue. ¿Sabes quién era el jefe de la departamental? ¿Quién? Perdiguero, el que lo echaron. Lo acaban de echar porque por está relacionado con el narcotráfico. A vos, pará, a vos te acusaron de tener negocios con la policía. ¿Querés aclarar eso? ¿Tuviste negocio con la policía en algún momento? ¿Cómo? Si tuviste algún negocio con la policía, porque esa acusación salió de la parte que representa a la familia de Josué, básicamente, No, que no, fue decían que todo vos mentiroso. tenías. Es Dijeron mentira. algo, no es mentira. Porque yo ningún negociado tengo con las fuerzas, ningún negociado. El tema es que lo agarraron al jefe departamental chateándose con una líder de allá en la zona de Dante Ardigó, jurisdicción de la segunda de Varela, y este perdiguero, el jefe de todos, estuvo a cargo de todo lo operativo el día del hallazgo de los chicos, juntamente con Oviedo, el comisario de la cuarta. Todo el personal estaba afectado a tener que resguardar la zona o el lugar del crimen. ¿Sí? Bueno, no hicieron caso al fiscal Busto Rivas, no le hicieron caso, porque hicieron otra cosa, cualquier cosa. No resguardaron como correspondía al lugar, se le prendió fuego y demás. ¿Por qué? Porque había cosas que ocultar. Los chicos no entraron ahí, sino fue por otra forma más invasiva, tal vez apuntándolos con un arma para que entren adentro, y así someterlos y hacer todo lo que hicieron. Hay que hacer todos los estudios habidos por haber. Yo voy hasta el final con todo esto, porque mi sospecha es sobre todo este cuadro policial, que no sé si Diegues está de acuerdo con esto, no importa, porque me ha atacado muchísimo esta persona. Para mí es muy desagradable, quisiera que algún ¿Aníbal te atacó? Diegues. Ah, Diego, No, porque dijiste Aníbal, me pareció. Aníbal, todo esto que te estoy hablando de vos no quiere saber nada. Ya de entrada siempre me puso dilaciones. Cuando yo le propuse. ¿Qué opinas de Diez? Escúchame, ¿qué opinas de Diez y todas las mentiras que ha dicho? Y bueno, Supuestamente Diez con este señor. ¿Vos lo conocías al gallego Suso? Un señor que dice que te denunció en el año 2015 que vos tenías un local de celulares. ¿Esto es verdad? no, nunca tuve un local celular yo. No. A Diegues me lo presentaron en la comisaría cuarta, fue en el 2010, 2011 más o menos me lo presentaron. Que yo, en esto, O sea que vos lo conocés hace más de 15 años a Diez. exacto, porque más o menos a esa altura fue que yo reparaba las computadoras de la comisaría cuarta. ¿Y Diez qué papel le hacía en el No, lugar? me lo presentaron un abogado, bueno, eh, fue un cruce, ¿viste? Nada más. Ya me olvidé, pero ahora voy recordando, es más por el ataque que ha recibido mi hijo. ¿De dónde vino esa? Contame eso de tu hijo, contame de tu hijo, No, porque, yo no, espérame, antes que me cuentes lo del tren, Pablo, me pidió mi familia que no hable nada de este tema. que no hables. Bueno, contame, ¿era tu hijo el de la bici? ¿Que identifican que pasa cerca de Paloma? ¿En qué instancia? ¿En qué momento? No. No, porque Diez dice que, bueno, presentó un testigo que es recontra trucho, que dicen que el que pasa cerca de tu hija y cerca de Josué antes que los asesinen es tu hijo, Santiago, que le pasa por la esquina de la plaza. Nada que ver porque él estaba conmigo. Acá. No es lo que decimos nosotros, no es. No. Estaba conmigo. Estaba en su computadora. Estaba en su máquina. Yo estaba. ¿Alguien los vio a ustedes en su casa? ¿Tiene algún testigo que diga, che, Omar y Santiago estaban en la casa, yo fui, estuvo acá todo el día? Porque eso me llama la atención mucho, ¿no? Eso es muy Que fácil. Mira, las dos máquinas, las dos computadoras,
tanto la de Santiago como la mía, que yo usaba para esto, están en poder de cibercrimen de Policía Federal Argentina. Y si son buenos peritos, pueden sacar todo el rastreo de hora y hasta 2 segundos de todo lo que se ha hecho en esas máquinas. Si son buenos peritos. O sea que no, las pruebas Bueno, están pero ahí. puede ser una sola persona que haga eso, Omar. Puede ser una sola persona manejando 2 computadoras. No, 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 porque Santiago tiene la suya, yo tengo la mía y hacemos trabajos distintos. No, no, no. No, aparte no nos tocamos las máquinas nosotros, no. Yo no le toco la de él ni él toca la mía tampoco. ¿Qué tenías en ese disco que tanto se está hablando, que tenía 5 teras? Temas de edición de video, me imagino, ¿no? ¿Gotera? ¿De qué? Sí, dicen que Ezequiel Vázquez ayer dijo que son 5 teras Ah, que tiene la policía en su poder. otro mentiroso. Nada que ver. Nada. ¿Es mentira? ¿Cuántos gigas son? No, 240. Un disco rígido, ¿240 gigas? sí, un SSD y el otro es Ah, uno de 500. Y son 2 discos sólidos. no, un sólido y un mecánico. Y Ah, ¿viste? el mecánico estaba esclavo. ¿Y por qué le dijiste a Santiago que lo retire a la hora de secuestrar el equipo? Y porque le dije a él, porque como nos tuvimos que ir a un refugio. Había amenazas. Ustedes vieron que presenté en varios canales ese cartelito, ese papel, esa amenaza. Y había, inclusive en Crónica, instaron a que vaya la gente a hacer cualquier cosa en nuestra casa. Entonces, intuye de que podrían llegar a venir a atacar nuestro domicilio. Y bueno, optamos por sacar lo más necesario y irnos hacia el refugio, que justamente la ley de Quilmes estaba al tanto de nosotros, donde estábamos nosotros. O sea que el lugar donde estábamos, el refugio, lo sabía el jefe de la ley. Entonces, los discos no tenían nada malo más que el laburo que hacen ustedes. Vos haces trabajo de edición de video Sí, sí. y Santiago hace música. ¿Qué hace con la El compu? programador. Ah, programador. Escúchame, el día del incendio del Campito, ¿dónde estaban ustedes? Porque también indicaron que esta testigo trucho que presenta Diegues, que vos la denunciaste, me parece, por lo que me dijo Aníbal, Sí. dice que estaban en el Campito prendiendo fuego. ¿Dónde estaban Alicia, vos, Santiago? Santiago estaba en casa y nosotros estábamos a 12 kilómetros de ahí. Estábamos haciendo, En, estábamos haciendo en programa San en José. San José, está el programa en vivo, sí. Nosotros salimos, Y te explico cómo tenés testigo salimos. de esos. Nosotros no tenemos un vehículo, no tenemos auto. O sea, pedimos el remis a 9:40 hasta la estación de Bosques, tomamos el tren, 10:08 sale el tren hasta Claypole tomamos el 177 y bajamos allá. Bajamos, tomamos un café y después hacemos preproducción del programa y después nos vamos a hacer el aire. Todo eso nos lleva a media mañana. O sea que salimos Sí, 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 9:40, conozco, es verdad. 9:40 salimos de casa. ¿Viste? Está el remisero que puede testificar eso, que nosotros salimos, y nos dejó en la estación de Bosques y ahí tomamos el tren. La sube, podemos comprobar todo. Sí, 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 sí. Entonces, y ¿Y estuvimos, en la radio tenías periodistas esperándote? no, ¿No te hicieron guardia periodistas? no. Había un capellán que apareció después, cuando finalicé el programa, y nos trajo con su camioneta. Pero se pidieron, por ejemplo, para ir contra esa mentira que quieren plantar, que ustedes prendieron fuego y demás. Ajá. También se podrían pedir las cámaras de la estación del tren, del colectivo. O sea, es un trayecto y tomaste varios vehículos. Inclusive Sí, te puede testificar el remisero que te llevó a la pero estación. si eso haría falta, sí, no había problema, pero me parece que eso no está en la causa, ¿o sí? Sí, hay una testigo de identidad reservada de esta trucha que dice Yo que la denuncié, ustedes prendieron fuego el Campito. yo la denuncié por falso testimonio. ¿Y lo denunciaste a Diegues también por instigar ese falso testimonio? A Diego lo denuncié y a Facundo Piedrini de Canal Crónica TV
a los dos por intimidación pública y coacción. Y fue, No, sí, coacción. La causa fue desestimada. Y ahora, te la desestimaron sí, en rápida. esta semana me voy a presentar en el Senado de la provincia de Buenos Aires para empezar a iniciar las acciones en contra de esos jueces que desestiman causas. Lo voy a pedir en el juicio político. ¿Qué presentaste con esa denuncia avalando tu escrito? Los videos de Crónica. Ah, presentaste los videos. Sí, sí. Son esos videos donde dicen, por ejemplo, cuando estuvimos con tu hermano acá, los vimos juntos y dice, no, pero esa testigo de identidad reservada, que es retrucha, dice, no, porque acá en el barrio nos estamos pudriendo, esto va a pasar algo. Y el periodista dice, bueno, sí, que se pudra. Y uno de los panelistas le dice, pero le van a prender fuego a la casa. Que lo hagan, dice. ¿Es ese el video que te referís o hay otros? No, ese no, esos son otros. Ah, ¿otros más Sí, hay? sí, son otros. Hay uno que es gravísimo. Que fueron en la puerta del cementerio, ponen en la placa de Crónica, con el narcotráfico no se juega. ¿Pusieron en la placa de Sí, crónica? sí, sí. No lo vi, la verdad. Bueno, fíjate en el video, lo pusieron. La verdad es que fue una cosa espeluznante, pero lo pusieron y apareció como 20, yo lo conté como 29 veces durante el programa, durante la entrevista. ¿Sí? Sí, ¿Lo pusieron en la transmisión oficial del canal? sí, sí. Mientras yo estaba. Después lo voy a buscar, la verdad, no lo vi. Bueno, pero en fin, este, yo quería saludarlos y Espérame, para, te quiero preguntar algo que me dijo tu hermano, pero quiero preguntártelo a vos también. a ver, ¿Es verdad que ustedes tenían una empleada de nacionalidad paraguaya cuidando a tu mamá? de la ciudad paraguaya, bueno, no, no. Porque hubo un canal que sacó un testimonio, para mí falso, de una señora que afirmaba que había cuidado a tu mamá y que vos habías cometido un acto, un abuso sexual en contra de ella, ¿Contra de eh, quién? en contra de esta persona. No, nada que ver. Es falso, nunca tuvieron una persona cuidando a tu mamá de nacionalidad paraguaya encima. No, nunca. Aparte soy muy reservado para la elección de aquellos que vayan a ser compañía de mi mamá. Acá me pregunta la gente si denunciaste a algún periodista o que estuvo cerca de la causa que haya facilitado datos de la autopsia, datos privados de la causa a Crónica TV. No. Yo solamente denuncié la intimidación pública y la coacción en contra del abogado Diegues, porque lo que pasa que este hombre, aparte de haber arremetido así en contra del fiscal Rivas, también yo voy a pedir un juicio político para el juez o la jueza que desestimaron esa causa. Este, y lo tengo que hacer porque la verdad que es totalmente injusto. Este, y hay que hacer justicia. Este hombre está encubriendo muchas cosas, que yo lo siento mucho, y va a tener, 10. sí, va a tener que empezar a declarar, va a tener que empezar a hablar. A muchos los defienden a muerte. Mirá, se van a llevar una decepción. Se van a llevar una decepción. El, este, hay que profundizar, hay que avanzar a ver por qué ocultaron todo esto, porque el comisario mayor, Perdiguero, no estaba solo en esto acá. ¿Se comprende? ¿Vos pensás que fue un ajuste de cuentas ahí a nivel local?
Mirá, hay que investigarlo. Yo fui al Ministerio de Seguridad de la Nación, que me echaron, se hicieron los ofendidos, cuando le dije que tenía un cartel cerquita, que son los responsables de tener que hacer todo este operativo. No, le echaron todo el fardo, como se dice así, a la Fiscalía de Provisionato. ¿Vos viste lo que es la oficina de Provisionato? Chiquitita, sí. Apenas- No, no la conozco, pero Aníbal me dijo lo mismo y Ezequiel Vázquez sí. también me dijo que no era una No, oficina el grande. pobre hombre tiene una escasez de recursos ahí impresionante. ¿Eh? Y eso, la Procuración de la Provincia de Buenos Aires tendría que ver ese tema. Es solucionar los problemas edilicios de funcionarios tan importantes, porque él o cualquier otro fiscal necesitan tener más recursos para poder trabajar. Si no, ¿cómo van a trabajar? ¿Bien? No, no van a trabajar bien, van a trabajar mal. Después los critican. Tiene una computadora chiquitita ahí en el escritorio, que ya la has visto, y como conozco de máquinas, no es una gran cosa. Tendría que tener una super máquina ahí trabajando a full. No, una maquinita chiquita que es para que se uso hogareño, ¿viste? Y bueno, me da no sé qué, que tengan así a nuestros funcionarios. No, 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 no. Hay que ponerle equipos como corresponde. Cuando yo me puse a reparar los equipos en la comisaría cuarta, ad honorem, porque no les cobraba nada, solamente le pedía al comisario que se hagan cargo de los componentes, veía el estado en que estaban esas máquinas. Y así pasa en distintos órdenes del Estado, ¿viste? Después, como nosotros vamos a estar señalando a la función pública cuando realmente no tienen los elementos, no tienen las herramientas necesarias para poder trabajar como deben? Y no, Omar, ¿escuchaste a la familia Salvatierra hacer como una acusación directa hacia vos y Alicia diciendo que ustedes querían como alejarlos de donde estaban los chicos, donde estaban supuestamente encontraron los cuerpos y que los cuerpos supuestamente, José dice que pasó por ahí, los cuerpos no estaban? Bueno, esto hasta propio perito lo desmiente, que para él sinceramente José pasó por ahí, pero no los vio porque estaban tapados por el árbol, los yuyos y demás. ¿Vos pudiste escuchar esto que dicen los Salvatierra, que como que vos y Alicia trataron de alejar no, la búsqueda del lugar? no, no, no. Realmente, previamente, antes de salir, decidimos qué hacer. O sea que hubo un común acuerdo. Eh, Ustedes hablaron con los Salvatierra y dijeron, che, claro, nosotros buscamos acá y usted allá. claro, claro, y hubo un acuerdo previo y eso no lo puede desmentir, porque cuando llegamos, Alicia se fue y dijo que iba a ir a ver, y no recuerdo si dijo que iba a ir inclusive hasta el hotel, porque se pensaba en cualquier cosa de los chicos, ¿viste? Sí, Pero no tenían sí. plata para entrar, y aparte menores, bueno, en el hotel Sácate. En realidad sí dicen que tenían plata, porque dice que Josué tenía 7.000 pesos. No sé si después dicen que no lo tenía o lo Con tenía, 7.000 pero en un pesos, comienzo con dijeron que 7.000 tenían siete pesos, mil pesos y alcanzaba. ¿para alcanzar para qué? Para un turno, medio turno, alcanzaba en ese momento. No, 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 no. Bueno, pero, a ver, este, cuando salimos a hacer la búsqueda, decidimos, bueno, vamos a la estación de bosques y de ahí nos separamos. Decidimos, éramos cinco. El papá de Josué, Willy, que es el hermano, Santiago y yo, ¿no? Y faltaba, no, 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 éramos cuatro, perdón. Y el papá de Josué y Willy fueron para ese lado, para el lado del. Yo no sabía que ese era el famoso campito, porque yo creí que el campito era para allá, para el lado de Santa Sofía. No, 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 no lo relacionaba con el puente Bosques. Santiago agarró por el otro lado de la colectora, donde se hacen las ferias, y yo me fui para la estación.
yo agarré para la estación a ver si nos encontramos en la estación, ahí entre los trenes que están estacionados. Y el acuerdo era, yo los esperaba en la plataforma para que ellos regresaran. Bueno, los esperé. Santiago me llama, estoy yendo papá. Bueno, y después al ratito aparecen los tres. ¿Tá? En la estación de Bosques, ahí nos reencontramos. Entonces decidimos, bueno, Santiago vos anda para Varela, yo me voy para Ranela, y ellos iban para Berazategui y después supuestamente iban a la Constitución. Por los conocimientos que José tenía con respecto a Josué, donde se podía llegar hasta así. Bueno, resulta que, bueno, yo me fui a Ranelagh y ahí es donde hice el video de la búsqueda, y me fui al hospital a ver si había novedades en el hospital, les dejé ahí la causa en la recepción de guardia, con la foto de los chicos, a ver si pasaba algo. Santiago hizo lo mismo en el hospital de Varela, pero perdimos la vista a José y a Willy, no sabemos dónde fueron ellos. O sea, ellos no los encontramos nuevamente después. Cuando nos separamos ya no supimos dónde fueron. Y cuando regresamos a casa, regresamos cansados con Santiago y nos acostábamos, pues no dábamos más, ¿viste? Estábamos reventados. Y decepcionados porque no encontrábamos a los chicos. Mal. Ahora no se entiende por qué los salvatierra indican esto de ustedes, porque ellos hicieron lo mismo. O sea, en la desesperación buscaron cerca, buscaron lejos, se fueron a Constitución, ustedes se fueron a Bosque, se fueron para todos lados, o sea, se fueron al cruce de Varela, ¿no? Se fueron a todos lados. Ambas familias. ¿Por qué crees que ellos hacen Si trabajamos juntos en la búsqueda, ¿por qué no seguimos trabajando en la causa? ¿Vos seguís seguís creyendo o seguís con ganas de que ellos abran los ojos y de alguna manera se unan en un reclamo en conjunto? ¿Vos te imaginás lo que podríamos conversar las dos familias tomando un mate por medio? ¿O un té? ¿O un café? Y yo creo que deberían unirse. En este momento, creo que deberían unirse y creo que ambos abogados tendrían que investigar todo. Yo diría que los abogados no se metan en las conversaciones de las dos familias. Principalmente los dos matrimonios primero. Los dos matrimonios hablamos. Sin la participación de los hijos. ¿Sí? Somos los cuatro mayores. Lo que pasa que en el caso de los Salvatierra, la que está llevando el tema de la investigación y demás es Julieta, que es la que más... Julieta es una persona joven que necesita un poquito más de experiencia que nosotros que somos padres y tenemos más experiencia que ellos. Yo, por ejemplo, creo que sería bueno que nosotros, los padres, conversemos primero. Es más, lo que hayan dicho, ya está, ya se dijo en la televisión, no importa, se deja de costado. Acá lo importante es que nos pongamos de acuerdo, a ver, empezar a analizar juntos, che, ¿qué pasó? Mira, yo encontrar un camino juntos de todo esto, porque la versión... ¿Sabes que yo creo que va a pasar eso en cualquier momento? Porque estoy viendo que Diegues y compañía ya no tienen margen para las mentiras que han dicho. No tienen margen porque se está demostrando de que es todo mentira. Yo creo que Diegues y compañía tienen que renunciar, y Osorio, con lo que hizo, si no se arrepiente, viste que yo uso mucho la palabra arrepentir. Pero son malos con Osorio, son malos con Osorio. Osorio te rebancó, Osorio te bancó en las peores. Acaba de mentir diciendo que no pasaba nada, que estaba todo bien en mi matrimonio. Bueno, pero yo lo sabía lo que está pasando, pero te lo pregunté pensando que me iba a decir, sí, está pasando. No lo debe querer decir para protegerte. Más vale que haga algo, Osorio. Que haga algo y hable conmigo para seguir adelante, porque yo quiero trabajar. Me gusta trabajar con él. Pero lo que pasa es que se ofuscó, se enojó y cometió el error de mandarse una renuncia así, porque no sé, no me aguantó. Me voy a tener que aguantar, porque yo soy así. Y ayudo. Es más, al fiscal le dejé borradores y todo para que trabaje. Y Osorio me miraba.
Y yo, Omar, me gustaría que aclares algo que la familia Salvatierra lo dijo y yo sé que vos no lo dijiste, sí, pero que me gustaría que salga de tu sí, boca. Ellos dijeron en un medio de comunicación, en A24, sí. que vos habías acusado a Josué de que había abusado de Paloma. No, no, jamás. Es más, yo siempre digo que, y lo considero que este buen muchacho ¿Que lo defendió? la defendió. Imagínate. No, no, no. Salvo salvo de, mirá, lo único que sería terrible para todos nosotros, que el tercer ADN, que supuestamente esté en el puño de Josué, que probablemente surja de ahí, no aparezca ninguna otra persona que no sea Paloma. Ahí sí, Vos sabés que Diego se está jugando a que dentro de esas pericias sí. alguna muestra de ADN sea tuya o de algún familiar tuyo para de alguna manera decir vieron que tenía razón y si no hay nada de eso, No, yo no creo que le quede mirá, mucho camino por recorrer. mirá, el único que el contacto que tuve con Paloma cuando ella salió de acá, papi, me voy al gimnasio y me tocó el hombro, ella. No, no me dio ningún beso ni nada. Imagínate si me hubiera dado un beso. Estaba medio apurada ella. Yo no sabía que estaba Josué en la puerta. Yo estaba medio apurada. ¿Entendés? Porque, ¿Cuál era la relación con tu hija, Omar? Porque no hablas mucho de esto. Sos un tipo que se te ve que sos algo que no sos muy demostrativo afectuosamente, sentimentalmente. ¿Cuál era tu relación con Paloma? siempre la respeté. Su intimidad, y al igual que a Santiago. Bueno, Santiago te lo puede decir. Nunca me he metido en sus cosas. Y acá en casa, las máquinas, las pantallas, todo a vista de todo el mundo, acá nada se oculta nada. Es más, en la pantalla grande está el seguimiento, el GPS, viste, el de Google. Bueno, siempre estamos cuidándonos, estuvimos cuidándonos. Eh, en cuanto al- a nuestra relación de familia, siempre ha sido de respeto, de amor, a veces de juegos, y no sé, no, algunas que otras discusiones, pero o sea, nunca jamás se levantó un dedo a nadie, o sea, nunca, acá no hubo violencia, jamás, ¿entendés? Nunca tuvimos un acto de violencia, jamás. Siempre, cuando hay problemas, ¿sabes lo que hacemos, Pablo? Nosotros, como buenos cristianos, agarramos la Biblia, leemos un pasaje de la Escritura, oramos, Señor, perdónanos porque nos portamos mal, listo, y Dios nos perdona, y chau, se hace, con todos los reproches, todas las discusiones, las dejamos a un costado, fuera. Entonces, Esto que dijeron que fuiste a amenazar a la preceptora, ¿es verdad o mentira? Yo leí la declaración, no encontré nada que haya dicho la preceptora en contra tuyo. no, Pero me gustaría que lo digas vos de tu boca, amenazar a que, también para ir aclarando verdades, mentiras. amenazar a que yo, a una preceptora, Sí, no, sí. ¿Amenazaste a alguien? ¿A una preceptora, a un padre, a una compañerita de a Paloma? nadie, a nadie. Solamente fui a la 63 para hacer un acta, para pedir a las autoridades poder hacer un mural de Paloma en algún lugar de la escuela, para que no se me olvide más. No me iba a meter con Josué porque, viste, si fuera una relación con la familia Josué, entonces propondría hacer un mural de los dos. Pero si yo, o sea, y aparte no seguí para adelante con eso porque después se empezó a complicar las cosas. Y dejé, para que ahí también. Ahora te hago una consulta, vos, en tu interior. Estamos cara a cara. En tu interior, ¿no haces ningún mea culpa en el sentido de, che, esta frase que dije
estuve mal, este dicho estuve mal, me reí en un momento que no me tenía que reír y grabé un video que no tenía que haber grabado, me trajo problemas, no te arrepentís, no haces una culpa de esas cuestiones que de hecho son por las cuestiones que te están matando en todos lados. No, a ver, hay mucha gente que no entiende lo que pasa con una persona que está en semejante tensión, como la que estuve viviendo y la sigo experimentando, que he vivido yo en el momento que vi el cuerpo de mi hija. Y Mm. además hay cosas cuando me río, o algo porque me causa gracia por ahí la reacción de algún periodista o alguien que dice tal cosa, o entiendo que algo está pasando y que me da una alegría interna. Son sensaciones que yo me gustaría explicarlas todas, pero son cosas que me pasan, que no tienen nada que ver con el dolor. El dolor es otra parte de mí que, gracias a Dios, lo puedo controlar. Y si tengo que llorar, me escondo por ahí y lloro, ¿viste? Agarro la foto de Paloma y lloro todo lo que quiero. Pero no me gusta exponerme. Y no quiero que otros vean mi parte débil. Tengo que poner. Como débil, sí, sí. ¿Entendés? O sea, nosotros, o sea, un ministro, un pastor, tenemos que dar una imagen dentro de lo posible buena. Cuando dicen que soy un mentiroso por esto, el tema de la tumba en el cementerio, por ejemplo, ¿no? Yo hice un video para dejar un mensaje. No iba, es más, me equivoqué de tumba. Sencillamente me equivoqué de tumba. Después Alicia se me enojó conmigo porque, ¿cómo te vas a...? No, porque los cartelitos estaban todos borrosos. Y yo estaba tan mal, que me equivoqué de tumba y creí que era esa de Paloma, ¿viste? Y bueno, surgió que, bueno, está bien, no había nada. Y hice ahí esa presentación para que todos vean que ahí que quería dejar un mensaje a todos, que no se olviden de que Paloma estaba enterrada, que alguien la mató además cuando hice la oración, era una oración real, no para mostrarme ni nada, sino para eh, eh, este, dejar un mensaje a todos que tenemos que orar. Yo oré, mirá, oré por un montón de cosas. La gente que está muerta ahí, los cuerpos que están ahí, tienen familiares, y los familiares sobrevivientes necesitan consuelo, necesitan de Dios, necesitan poder entender las razones de la vida, cuál es el buen camino y ser sanos, porque una herida como esta no se sana sino más, ¿viste, Pablo? Bueno, yo no sé, ¿Estás con tratamiento psicológico, Omar? no creo, no me hace falta. Creo que ¿Pero por qué decís que no hace falta después de lo que estás viviendo? Escúchame. Asesinaron a tu hija de una manera no horrible. someto, Estás teniendo problemas con tu un mujer, con tu psicólogo, hijo y demás. un psicólogo no puede profundizar un tema espiritual de una persona. ¿Nunca hiciste terapia? No lo veo necesario. Pero en tu vida en general, después que tuviste aquel tema con esta chica que dejaste embarazada y no te hiciste, no reconociste o no acompañaste el embarazo y el tema de Brenda y todo esto, ¿nunca hiciste terapia? Porque vos comentás que estuviste La deprimido, te verdad, quisiste quitar la vida. sí, la verdad que lo que hicieron con Brenda y con Sandra, la mamá, en los medios, todo es una vergüenza. La mamá de Brenda no tiene un buen recuerdo tuyo. Ahora lo dice, pero ella se estuvo a punto de casar conmigo. Y Y bueno, teníamos, pero tiene derecho teníamos, a teníamos también a fecha, decir lo que siente. teníamos fecha para el 4 de mayo de 1988. Era- ¿Y qué pasó? Y se la llevaron los familiares. Ah, vos te ibas a casar y se la llevaron. Íbamos a emanciparnos, porque existía la emancipación. Este, Vos eras mayor ya o no. ¿Eh? ¿Cómo? Vos eras mayor. Sí, y ella menor, y existía la posibilidad de emanciparse.
Entonces, Vos querías que se emancipe para casarse con vos. claro, y ella contenta. Pero después los familiares la envolvieron en sus cosas, le pagaron el pasaje, pues yo hablé con ella, le pagaron el pasaje y se la llevaron al sur. Bueno, está bien. A mí me agarró una decepción. Yo entré a trabajar en propulsora siderúrgica por medio de una agencia de trabajo y me empecé a forjar, ¿viste? Empecé a motivar, a formar una familia y que eso es lo que habíamos quedado. Y y un día para otro, ya me dice un amigo que falleció, eh, este, que se lo habían llevado. Y ahí fue que entré en un pozo depresivo tremendo, porque ¿viste? Cuando vos te enamorás, Pablo, te ponen las anteojeras, no ves otra cosa. Entonces, me pasó eso. Y el 22 de diciembre de 1988, yo tomé la determinación de quitarme la vida. Pero lo hice haciendo un cóctel de pastillas de todo tipo. Y bueno, ahí fue que el Señor me visitó y mal como yo estaba, trató conmigo. Si me iba, me hizo ver el Señor que yo iba a ir de cabeza en invierno, porque por todo lo que haga. Entonces me arrepentí. Cuando yo digo arrepiéntanse, porque yo ya me arrepentí primero. Ya me arrepentí de mis pecados y dije, no quiero saber más nada con el pecado. ¿Vos de qué te arrepentís de todo eso? Antes de conocer al Señor. En 1988 estoy hablando, ¿eh? Mira la cantidad de años. Cuando lo conocí a él, Pablo, en mi vida cambió totalmente. Era fumador. No, pero te pregunté de qué te arrepentís. Miren, de todos mis pecados yo me arrepentí. ¿Sabes lo que es el pecado? Es, por ejemplo, transgredir la ley de Dios. Una de las partes. Otro pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. También. La Escritura condena eso. Y, y por ende, no creer ya en Dios, ya también uno se condena a sí mismo. Entonces, este, yo me arrepentí de todo eso. Me arrepentí o sea, me sentí culpable de ir al infierno. De que, ¿viste? ¿Me entendés? O sea, el Espíritu Santo, Dios, te pone en esa situación, te pone en esa culpabilidad. ¿Viste? Cuando una persona es juzgada, es condenada, y cuando la condenan, pasa a ser reo. Ya cuando la mandan a la cárcel a cumplir la condena, pasa a ser un reo. Así, el Espíritu Santo nos deja. Así me sentí yo ese día. Y yo, mi castigo era el infierno. Yo moría en ese momento porque toda persona que se suicida va al tormento eterno. Entonces, a mí iba a pasar eso. Todo por una emoción, por un sentimiento, por un querer lograr tener un logro en la vida, este, que no fui acompañado, que me alegré mucho después que me enteraron que ella nació. O sea, yo me carteaba con Sandra, ¿eh? Alicia, mi esposa, vio las cartas y ya las perdimos, algunas de las cartas que teníamos con Sandra. A Sandra, ¿a qué edad la conoces? ¿Eh? ¿Qué edad tenía Sandra en ese Yo la momento? conocí, ella tenía 16, iba para 17. Entonces, yo quiero decirle algo al chat. Perdona, Sí, Omar. sí. Pero yo entiendo que están con esto. Era menor, era menor. Ya expliqué lo de la edad de consentimiento, la edad donde no es abuso. Yo ya lo expliqué esto. No es abuso, No, chicos. no, Hay consentimiento. claro. No, ¿Está? aparte son dos épocas distintas. No, Pará, Omar, no importa que sean dos épocas distintas. La ley sigue siendo la no es misma. la misma. No es delito, No es chicos. la misma, Pablo, porque vos sabés que en 1988 no es la misma ley
que la que después se sancionó hace poco con el nuevo Código Civil. Vos decís la ley de el tema del consentimiento a los menores de Es edad. diferente, hay diferencias. ¿Cómo cuál? Eh, Hoy si hay consentimiento, se pueden casar tranquilamente, se emancipan los dos menores, se emancipan sin necesidad de que los autorice un padre. En aquel momento sí tiene que autorizar el padre de Brenda, Eso es verdad, eso es tiene verdad, que autorizar. Bueno, esa es la diferencia, una de las diferencias que hay. eso es verdad. Hoy les han dado la libertad de que sin el consentimiento de los padres se puedan casar los menores. Sí, pueden demostrar, sí, tienen que demostrar que tienen un empleo, que tienen, pueden alquilar una vivienda. Sí, no. Sí, si cumplen una serie de No, requisitos. Pablo, no. Están también como una especie de tutoría, porque si vos, por ejemplo, en el caso de Paloma y Josué, menores que mueran, habría que ponerse de acuerdo para ayudarlos a que ellos puedan integrar una nueva familia. ¿Cuál era tu idea? Pará, decime, porque te siento sincero, ahora que estamos hablando, que es algo que es natural la charla. Contame cuáles eran tus planes reales. O sea, vos te hiciste el distraído. Vos sabías, o sea, no te lo habían blanqueado, pero vos por dentro te imaginabas. ¿Cuáles eran tus planes a corto plazo con Paloma y José? Decirle, traerlo a Josué y decirle, che, No, Josué, esto es así, asá. yo esperaba que Paloma me diga algo. Y ella se estaba acercando mucho a mí en las Ah, reuniones nuestras que hacemos devocionales en casa o hacíamos con ella, era más interesada en las reuniones espiritualmente hablando, participaba más, yo me ponía muy contento y esperaba que en cualquier momento ella me dijera algo, porque venía, me abrazaba, me hacía algunas caricias, se ve que ella quería decirme algo. Era como si me estaba como queriéndome ablandar, ¿viste? acercarse, Acercarse, ablandarme. claro. Me estaba Te estaba midiendo, midiendo a ver si... me estaba Ah, midiendo, me estaba midiendo, me río porque me causa alegría de recordar esos momentos, ¿viste? Pero no me la dejaron seguir con eso. Me terminaron esa relación que yo esperaba de ellos. ¿Me entendés? sí, 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 te entiendo. Lo que pasa que, lamentablemente, yo creo que el gran inconveniente que hubo aquí es que hay cuestiones, actitudes y dichos y cuestiones que has tenido que la gente te hizo la cruz y es muy difícil salir de ahí y por eso se ha generado un River Boca y se está haciendo tanta diferenciación entre la familia Salvatierra y la familia Gallardo como si fueran Pero es lamentable. unos víctimas y los otros Es victimarios. lamentable porque se han metido terceros en esto que no tienen nada que ver y ahí hablan pavadas. Mentiras, estupideces. ¿Tá? Vos sabés que esto es lo mismo que Y yo, mira, escúchame, tengo 40 hechos falsos y verídicos que yo los pude comprobar. Y te he dicho algunos y coinciden completamente con lo que yo tengo acá. O sea, la gente se está guiando por pruebas falsas, dichos falsos, contenido falso que se ha subido no solo a canales de televisión, sino a canales de YouTube. Yo lo tengo acá todo constatado y lo tengo constatado de primera fuente. Es lamentable lo que están haciendo, este hostigamiento. ¿Sentiste tu vida correr riesgo en algún momento alguien te agredió por la calle, te insultó? sí, sí, sí. Capital Federal, sí, sí, sí. ¿Qué te dijeron? Uno con una barreta grande, fornido, allá por cerca de Avenida de Mayo, estaban estaban juntando basura, estaban haciendo reciclaje, una barreta grande, ¿no? Y me dice, ¿vos sos el papá del Paloma, no? Así es mal. Y golpea la barreta así contra el pavimento, pa, pa, pa. ¿No te acordás de mí, no? Mira, realmente no me acuerdo. ¿No te acordás, no? La verdad, te digo, me causó en ese momento, casi agarro el teléfono para llamar 911.
Pero hay otros, hay otros casos que son terribles. Una señora en la estación de Florencio Varela me pregunta, usted es el papá de Paloma, ¿no? Sí, señora. Asesino, hijo de mil pública y todas las repúblicas juntas, ¿viste? Y la quedé mirando. Y se fue a la parada, había como tres, cuatro mujeres, y estaban haciendo cola, y fue a hablarle a esa mujer en mi contra, me señalaban, y las otras me miraban a mí asombradas. Entonces hice esto, esperé que terminara. Cuando terminó y se metía a un local, a ver un local, no más pancha la señora, una señora mayor, ¿eh? Me acerco y le digo, señora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué me dice que yo soy un asesino? ¿Por qué dice todas esas cosas que ha dicho? Porque no me gusta su cara. Tan loca. ¿Me entendés? Así la gente puede haber montones, porque no tienen ningún argumento de nada. Dicen o hablan porque escucharon, y lo que escucharon está mal. Eh, Es similar a lo de esto de la testigo de identidad reservada trucha que ha presentado 10, que dice, por ni ejemplo, hablemos más, yo lo vi ni salir, hablemos más de lo, ni hablemos más lo leíste, es un delirio lo que... de Ahora, ¿cómo puede, por qué pensás que un tipo que es un letrado, que supuestamente tiene mucha experiencia, no, puede llevar a la causa un testigo tan trucho no, no. que diga, no, yo lo vi a Osvaldo y dijo que le robaron la moto, Osvaldo no tiene moto del año No, pero mire, 2016, ese hombre, diga, Osvaldo tiene el ojo lastimado, el ojo derecho y era el ojo ese hombre izquierdo, tiene- que ella era enfermera y que eso no era un herpes zóster, sino que era una piña, necesita, que ustedes estaban prendiendo fuego, que ellos lo vieron prendiendo fuego, que Santiago era el de la bici. ¿Por qué pensás que Diegue, si está en búsqueda de la verdad, estaría plantando un testigo trucho para fundamentar una acusación y una casa de bruja en contra de yo ustedes? creo que necesita urgente un tratamiento psicológico, ¿10? psiquiátrico, ¿eh? Se lo voy a proponer al fiscal. Urgente, porque no, se nota que no está a su cabal ese hombre. Porque hacer que una persona cometa un delito de falso testimonio de esa manera, ese hombre no está en su cabal. Está buscando, o sea, a esa persona la arruina, porque va a tener que dar explicaciones, se va a comer un delito, un juicio que puede llevarle hasta 5 años de prisión. ¿No es verdad? Muy bueno, entonces, ¿qué clase de abogado es? Es triste. Eso no se ponen a pensar. No, ese hombre necesita urgente un tratamiento psicológico. Yo le pedí Ella... le pedí al presidente del consejo del Colegio de Abogados de Quilmes, que es también de la provincia, Ah, lo denunciaste ahí también, ¿no? y porque tiene que disciplinarlo. Y ya me notificaron que bueno, de La Plata bajaron la notificación a Quilmes y Quilmes está por resolver algo. Pero lo que pasa, no sé qué va a pasar por el tema del sobreseimiento. Si, No, pero dicen que apelaron eso y que ahora que tiene que decir cámara. bueno, si sigue en cámara, bueno, yo voy al Senado. Voy al Senado de la provincia de Buenos Aires y voy a plantear a los senadores a ver las decisiones que tomaron los jueces. El juez que decide sobreseer a una persona que hace este tipo de cosas. ¿Lo escuchaste las acusaciones que hizo más de una vez en contra tuyo y de tu familia? Diciendo que estaba pronto a detenerte, con un montón de hipótesis que la fue Por eso variando. digo que necesita urgente una asistencia psicológica ese hombre. Y te lo digo a vos porque esto no es Proyecto Arpazo. Yo en Proyecto Arpazo me tengo que cuidar un poco porque es una radio cristiana, es una radio Sí. cristiana y tengo que medir mucho mis palabras. Yo, así como estoy hablando con vos en Proyecto Arpazo, no es bueno hacerlo. O sea, cuando te invite allá, es una radio cristiana,
vamos a tratar de manejar la conversación de otra manera, ¿viste? Más, Sí, 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 la conozco. bueno, entonces de esa manera, ¿viste? Para no crear en la audiencia un aspecto negativo, ¿no? Vos Sí, 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 te sí, sí. conocés, nos podés entender bien. Lo que importa es el diálogo, como estamos teniendo ahora. Es que yo creo que Omar te faltó eso. Me parece que fuiste a los lugares incorrectos, tuviste dichos que no, yo no comparto. Quizás que lo ¿Cómo me dijiste voy a desde equivocar? tus ¿Cómo no me voy a creencias. equivocar con lo que me ha Mm. pasado? ¿De qué te crees? ¿Soy perfecto? Yo no soy perfecto. Pero eso está bueno que lo digas. Eso está bueno que lo digas. No, 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 yo no soy perfecto. Controlar un sentimiento, manejar un sentimiento, es bastante difícil. Ponerme firme, hablar con el periodismo, contenerme cuando tengo que tocar el tema este o aquel grave, serio para mi vida, que aún mi familia misma me cuestiona. Yo tengo que hacerlo. ¿Sabes lo que me dice la gente a mí? No baje los brazos, siga para adelante. Ven en mí esta fortaleza, esta forma de ser, ven en mí mucha gente como alguien que está firme, que va para adelante. Y la voy a seguir haciendo, voy para adelante. No importa que lo que digan, critican, pues son todas mentiras. Algunos en algún momento reconocerán qué clase de persona soy yo. Porque si vos querés hablar mal de mí, podés inventar un montón de cosas. Ahora, cuando vos como me conozcas a mí, seguramente te vas a convencer de que lo que dijeron está mal. Y ojalá, ¿Iniciaste acciones legales contra alguno de estos canales de YouTube? No sé si al no, gallego Suso lo llegaste a escuchar y a todos los demás. no, con los youtubers no, ninguno. No, ninguno porque ¿Y qué le dirías a esta gente que está publicando estos videos con mentiras sobre la causa? Porque ya no se trata de vos, se trata sobre la causa. Están embarrando y están ayudando a que este caso quede impune lo que mintiendo. pasa es que No la se trata gente, de que tengan bronca hacia vos, lo que sino pasa es que que la están gente, diciendo mentiras de la causa. no, lo que pasa es que esta gente que hacen ese tipo de cosas son ignorantes en muchas cosas. Ignoran que lo que están haciendo está mal, es un delito. Primero, el delito, ponele injuria, calumnia, que entra en lo privado, ¿no? Pero cuando se está usando un medio de comunicación ya se torna público, ya es diferente, Mm. ¿eh? Y es más, las leyes argentinas condenan esos tipos de cosas. Pero si vas a ENACOM, bajás la ley sobre comunicaciones y creo que todos los youtubers, los que están en Argentina, se van a serenar un poquito más. Lo que pasa es que para ser youtuber, ser un buen comunicador, tienen que aprender las leyes primero. Y ser respetuoso, lo mismo que en cuanto a las causas judiciales. Lo que sea, es una vergüenza todo, no solamente el caso de Paloma y Josué, también el caso Logan, Mm. todos los casos, hacer escarnios, hacer escándalos, provocarlos, con mentiras, con calumnias, con injurias, la gente no se puede defender, porque usar un medio de comunicación es un arma tremenda, terrible. A veces es más letal que un disparo de un arma de fuego. Y más cuando están instigando a que te vayan a prender fuego la casa, Por ¿no? eso nos fuimos a refugiarnos. ¿Qué opinas de esto que dijeron que vos no eras el papá de Paloma, que era tu hermano Osvaldo? Se equivocaron un 85% de dos, ¿no? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Es increíble, la verdad que. Pero, ¿y el 15% de quién era entonces? No entiendo. Sí. Iba a decir, ¿Qué sentiste como padre cuando sentís a un hijo de puta, porque era un hijo de puta, diciendo, no, pues este tipo, ¿sabes qué? Ni siquiera era el padre. Incluso llegaron a decir, hubo un señor con el cual yo me agarré en Crónica, que es un tarado, que dijo que no será que Omar Gallardo está enamorado de su hija, estaba enamorado de su hija. qué terrible, ¿eh?
¿Vos escuchaste todas las estupideces que han dicho? ¿O No lo no? quiero. ¿O apagaste la tele y apagaste internet para Yo no en ver? casa a esa gente no lo quiero ni en el portón, ¿sabes por qué? Porque venía Paloma, me abrazaba, me daba besos, ¿entendés? Como papá, e hija. O sea que esa gente, ¿sabes lo que tiene que hacer, Pablo? Agarrar una tijera y cortarse la lengua ellos mismos. Y escupirla y tirarla al fondo, tirarla en el pozo del baño. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué iban a retirar a Paloma? Yo no lo sé, no lo pude constatar, por eso te lo pregunto, no lo pude ver en ningún lado. Hay una taradez que para mí me parece una taradez, perdón, pero todo lo de Diego me parece una estupidez. Que él dice, ¿y por qué la iban a buscar a Paloma y la retiraban antes? ¿Y siempre iba el papá o iba el hermano? En ¿Puedes la contarnos sobre escuela, esto? la escuela tenía problemas con los profesores que no venían. Y venía Paloma y llamaba a las 2 de la tarde, 2:30, papi, venía a buscarme porque no hay profesores. No la dejaban salir a la nena si no alguien no la venía a buscar. Es sencillo, es la regla de la escuela. Sí, a mí me pasa lo mismo con mis hijos, por eso lo expliqué. Claro. ¿Y por qué ibas vos o iba Santiago? Y porque mi esposa ella es docente, ahora no está ejerciendo por todo este problema porque no puede volver a ejercer. Este, Es lo que dije yo, y yo no lo sabía. Yo dije, ¿sabes qué? Seguramente la mujer trabajaba porque tenía un empleo fijo, Omar hace changa y el hijo estudia. Seguramente, como en todo hogar, como tenemos mucho, claro. que mandamos a nuestros hijos a escuela pública, el que va es el que está en la casa. Sí, Entonces, seguramente iba Omar iba a Santiago por ese tema. vos tenés, Pablo, una claridad mental muy, muy importante de todo esto y entendés perfectamente. O sea que, Ahora, tengo una consulta sobre esto. Dijeron que presentaron supuestamente certificado y Diegues lo que dice, como para seguir acusándote, eh, dice certificados que no podemos, ¿qué palabra usó? Como que eran certificados como que no sabían la procedencia. Y vos decís, che, pero si vos sos abogado y tenés preocupación, fíjate el número de matrícula del médico y ya, y sabés si es verdad o no. ¿Vos presentaste algún certificado médico por Paloma que haya sido falso o que se pueda decir raro? jamás. No, no, no. Porque todo el tema médico de Paloma se ha ocupado siempre de Alicia. Y no, yo en ese aspecto no me he metido, porque entre mujeres se entienden, así que dejar a las mujeres se entienden entre ellas. Era mucho más allegada a Alicia, se ve, se Sí, ve. sí. Compartían maquillaje, temas de coquetería, se nota eso. Pero Alicia terminó se recibió de cosmetóloga también. Paloma se metió a full con eso y las dos, hasta me agarraron a mí para hacerme cosmetología a mí en la cara. Me agarraron, ¿sabes? Me llenaron de cremas, todo. ¿Cómo, cómo la extraño? ¿Cómo sabe cómo la extraño? Me agarraron ¿cómo se llama? De maniquí. Ay, Dios mío. Ahora no la tengo ni a Paloma ni a Alicia tampoco acá. Bueno, Mar, ya volverá. Yo creo que puedan arreglar sus. Mirá, yo sé que están pasando por una situación horrible, difícil. Sé que para bancarse la presión que se están bancando la familia no es nada grato, no es fácil. Yo le dije a la gente, incluso a tu hermano cuando lo tuve acá, que realmente hay que estar en los zapatos de ustedes. Es una situación recontra de mierda porque te quitan a tu hija y encima te acusan de todos los delitos, te sacan los trapitos al sol de cosas que sucedieron, como le hicieron a Osvaldo, con una discusión que tuvo con la mujer de toda la vida, con la cual se encuentra hoy en día, que es su compañera. A tu hijo le sacan esa causa que tuvo, que hizo una probation. Con respecto a esa causa, te quería preguntar, ¿qué consta en la causa? ¿Tu hijo no se quiso defender? ¿Le dijeron que no hacía falta un abogado? ¿Aceptaron todo lo que dijo la contraparte y quedó eso? No te voy a hablar del tema porque Bueno, está bien, no te preocupes, te quería por preguntar. ese tema tuve problemas con mi familia.
Por ese mismo que lo Porque trataste. me prohibieron hablar del tema. Bueno, no hablo. Listo. Igual no sos el único. A mí acá me prohíben un montón de cosas, Omar. ¿Viste? Acá me dicen, che, no hable más del tema, no hable más. Este tema, a mi compañera no Tenés quiere que que, lo trate, no, hace y tenés mucho que, que no quiere que lo trate y más. tenés que respetar, tenés que obedecer, porque si no viste cómo te Y castigan. sí, y sí, se me va a ir. Me van a dejar en banda. No, no, sí, hay que hacer caso. Pero vos también sos bastante duro, Omar, ¿eh? Me parece que no le das mucha bola a Alicia. ¿Por qué decís eso? Y porque te veo que en la radio está al lado de tu mujer y te dice, bueno, ya está, ya está. Y vos sos bastante pasional. Y Alicia, le he visto caras a Alicia que hace. Y se pone así, no sabe dónde meterse. Me parece que también, quizás, por ahí si bajás un poquito el tema mediático, el tema de los dichos y demás, por ahí, buscando otro tipo de perfil, le buscas la vuelta. Vos sabés muy bien que cuando estás haciendo radio o televisión, muchas veces tenés que actuar cosas, o tenés que provocar a la Mm, audiencia. mm. Entonces, algunas técnicas se pueden utilizar sin necesidad de dañar a nadie, ¿está? Yo uso muchas técnicas muchas veces, pero en estos momentos, con el caso de lo que me ha pasado, no puedo. Me sobrepasa. Cuando dicen, se enojó el pastor, realmente me estoy enojando, estoy poniendo mal por las cosas que están haciendo, que están diciendo, que no sé, en ese momento me causa una indignación y me tengo que controlar de alguna manera y decirlo de alguna manera que Mm. hiera lo menos posible a la audiencia, ¿viste? Y, y poder transmitir el mensaje que quiero dar. Por ejemplo, a las claras está que venía diciendo que esto era un posible caso de narcotráfico y ahora Mm. se va resolviendo el problema. ¿Eh? Aparte de ese jefe departamental perdiguero, hay 6 policías más detenidos. Esa causa que denunciaste, esa denuncia que hiciste en el 2019, si mal no recuerdo, ¿recordás algo de lo que denunciaste? Porque la ley es del narcotráfico. Claro, no. Está en el juzgado federal, pero no. ¿Hiciste muchas denuncias por narcotráfico? No, esa sola. No, ¿Y no pensás que tiene vinculación con esa? anteriormente hice una denuncia muy seria, muy grave, en contra de Alberto Fernández y que el tema de los inóculos, o sea, de estas vacunas que pusieron a probar a todo el mundo y que ahora hay gente que se está muriendo por eso. O sea, inclusive la implantación de los códigos MAC en el cuerpo de la gente es algo que es espantoso lo que ha pasado y que todavía es posible poder detectarlo con, este, con el Bluetooth de baja frecuencia, de baja potencia. Bueno, pero también hay muchas de esas teorías que salen de grupos Pero conspiranoicos, Omar. no son teorías. Si vos podés comprobar, ya no es teoría. No. El conspiranoico, escúchame. Los millones de dólares que se manejaron ahí ocultamente, ¿por qué no hacen una auditoría de todo eso? Ah, olvídate, siempre hay negocio de eso, ¿Por qué olvídate. le dieron tanta libertad a los laboratorios? Sí, por negocio, sí, sí, totalmente. Lógico. Te hago una consulta. ¿Cuál pensás que fue esto? Porque lo tengo acá en la lista. La verdad que no estaba preparado para la charla, pero estaba buenísima la charla. Ayer estuve hablando con el perito, viste, de Diegues, y él dice que para él no, a los chicos no los asesinaron con esa roca que secuestraron, porque dice que se deshace o se quebró fácilmente. ¿Vos qué pensás de todo este tema de las pericias? ¿Tenés No idea puedo pensar porque, de cuál fue el objeto utilizado? escúchame, no puedo pensar mucho, no puedo hablar del tema porque yo le pedí a Osorio que me pase la causa
y no me ha pasado la causa. ¿Me explico? Y cuando veo Sí. fotos, veo algún material, lo veo por la tele, por los youtubers, me da vergüenza. Eso está mal. Me da, Eso me está da mal. Vos tendrías que me da tener la vergüenza, causa. me da vergüenza. Le pedí a Eso está mal. Aníbal te tendría que haber Aníbal enviado no, todo lo que le pediste. se portó mal, porque yo le he pedido a Aníbal, no, porque vos has difundido por toda la... Bueno, pero Ahora, yo te digo la verdad, Aníbal te está bancando ahí desde en el entrada. Ministerio de Seguridad había también un abogado, por eso también, ¿qué se cree que sos un ignorante? Porque yo le dije, yo como particular damnificado, querellante, porque allá en Capital se habla de querellante, ¿no? Bueno, y yo tengo el derecho de que a mí se me ponga en conocimiento de la causa entera. Sí, sí, totalmente. Es tu derecho. Vos sos ¿Entendés? parte de la Es causa. parte de la causa. Y Ahora, te dicen, no, porque ¿cómo? yo estaría enojado también con Aníbal, ¿eh? En esto tenés razón. Si él no te facilitó No, la no me causa, tenés facilitó, razón. yo se lo pedí, nada, algunas cositas ahí, o que, Pero te digo, Omar, fuera, o sea, como si nos conociéramos. Sinceramente, Aníbal te ha bancado como nadie. Yo, si fuera Aníbal, hubiera dejado hace rato este caso. La verdad que Aníbal, yo no estaría tan enojado como vos con Aníbal, pero bueno, es tu derecho. Lo que te quiero preguntar es, no, te voy a trasladar la pregunta, porque está bueno. ojo, para Sí, que Aníbal yo lo aprecio muchísimo y todo, pero lo que pasa, digo todo y él esto, también se ve. digo todo esto porque lo quiero mucho y que él reflexione, que no me haga más estas cosas, que deje de hablar de esa manera de mí en todas partes, porque inclusive, Pero habló bien de vos. sí, que se enojó porque yo hice alguna expresión. No, pará. Sí, pero está bien. Escúchame, pará. Ah, no, no, Una no, cosa es el trabajo. él tiene que respetar cuando yo enseño algo, Pablo, él tiene que respetar, Sí. callarse la boca y aprender, porque él no es pastor. Cuando estoy enseñando algo que tenga que ver con las escrituras, él tiene que escuchar. Ah. Él te dijo como que no digas eso porque iba a ser para problema. Es problema de él. Si él quiere contradecir que lo haga, Ah, tiene te libertad de entiendo, sí. hacerlo, pero como pastor tengo que dar la instrucción de que Bueno, pero él te está ayudando como una estrategia judicial, Omar. pero si yo estoy en un programa de radio de este tipo que hago yo, que ustedes ya conocen, y que realmente tengo que hablar de los temas inherentes al mundo espiritual. La causa la tengo que tocar lo menos posible y con alguien técnico. Ahora yo no tengo ningún técnico que me acompañe en el programa, por lo menos ni vía telefónica. Entonces, Le erran bastante, ¿eh? Ahí el técnico, te he visto programas que decís director esto, y le erra bastante el director. en lo técnico, en cuanto a lo judicial, todo, ¿verdad? Ah, pará, yo pensaba en la radio, me dijiste, No, estaba teniendo con el acabo tema de de la radio. decir, hablando de la causa, cuando tengo que hablar de la causa, Ah, me está bien, estás está bien. escuchando mal. Sí, sí, no, perdón, me distraje, no me retes. Claro, no, escucha bien. Porque ese es el principal problema de mucha gente, no escuchar en el momento adecuado bien las cosas. ¿Viste? Este, Bueno, escúchame, yo coincido con vos con el tema de Aníbal que te tendría que haber mostrado todo en la causa. Ahora, no coincido con vos que vos interfieras en la estrategia judicial, porque el tipo te está ayudando, entonces vos como cliente tenés que estar bien predispuesto. es indudable, yo lo respeto y siempre desde el primer momento dije, vos sos el técnico y yo me someto, pero lo que pasa que tiene que escuchar al cliente, tiene que analizar, tenemos que trabajar juntos o solamente él puede pensar acá. Sí, pero hay cosas con las cuales él no estuvo de acuerdo con vos en la Es un estrategia problema, judicial. Por ejemplo, es un problema de pará, él. Que te voy a dar un ejemplo. a Pará. ver, Vos en un momento dijiste, en esa transmisión que dijiste que ibas a presentar una denuncia contra el tema de la Policía Federal por la difusión de un video que estaba en tu computadora. sí. Y en realidad ese video, lo que nosotros vimos es que vos lo habías enviado a través del grupo de WhatsApp, No. que ya lo habías Ese difundido. video está en los discos rígidos que está en cibercrimen. Pero lo enviaste por WhatsApp también, está ahí. Ese video está en cibercrimen. Yo lo bajé del celular a los discos rígidos.
Claro, pero el video que publicaron es el video que vos enviaste por WhatsApp al Ese grupo. video está en los discos rígidos. Recibe- ¿No lo enviaste vos? ¿Y cómo lo accedió Emanuel? Ponele. Emanuel lo tenía en el grupo, lo bajó del grupo de Nube Testigos. Y hay otros periodistas con los cuales yo hablé Sí. que me dijeron lo mismo. ¿Qué te dijeron? El video de la funeraria. Sí, el video de la funeraria. Sí, Sí, me dicen que lo sacaron de ahí, todos. lo sacaron de ahí todo. Capaz, quizás te olvidaste, Omar. Yo y me pude haber equivocado en el momento de filmarlo, no sé. Pero yo lo bajé, Sí, sí. yo lo bajé de celular, escúchame, yo lo bajé, puse el USB, lo bajé directamente al disco rígido porque necesitaba editarlo para preparar un informe, en agradecimiento todo el esfuerzo del intendente que nos puso todo a disposición. Iba a ser destacarlo. Quizás que te confundiste, pero sinceramente esto te lo digo, vos sabés que No, soy sincero. escúchame, si fuera así, el grupo de la nube de testigos, estoy pensando, eh, tendrían que haber sido un poco, yo creo que más reservados si hubiera sido así, porque eso, Pero era un grupo de periodistas también, había periodistas en ese pero grupo. a ver, si somos compañeros en el periodismo, tenemos que, eh, Pero acá no hay nadie de compañero, Omar, ya sabés cómo son. y bueno, entonces no se puede confiar en ninguno. Por eso Y no tenés que publicar no tengo nada. que publicar nada, que se rompan la cabeza solo. Pero bueno, ¿ves? En eso, por ejemplo, dice, yo cómo voy a acompañar eso si me están diciendo que el video lo sacaron de acá. ¿Sabés lo que hice, Yo voy a ir, voy a poner... ¿sabés lo que hice yo con ese video? Cuando lo publicó que se mata de la risa de mí, este correntino. ¿Sabés lo que hice? El correntino liberal. Bueno, ese el correntino liberal. Que es amigote de Nahuel y del otro. Se sacan fotos juntos, comen asado y todo. Mirá, Ah, no no sabía. sabía, fíjate la fotito que tiene en su perfil. Lo que hizo este muchacho, yo entendí que lo sacó de cibercrimen. Alguien se lo pasó. Entonces No, claro, pero no fue fui así. así, fue así. Fui a la DDI, le digo al comisario, mire lo que pasó acá. Lo llevé y él me habilitó a hacer la denuncia y abrir una causa. Y esto, la causa es, y van a caer todos, por violación de secreto. Está en el Código Penal. Bueno, ahora, se lo llevé al intendente. Mire, señor intendente, me recibió en el despacho. Le mostré el video. Omar, esto es gravísimo. Y bueno, esto salió de ahí. ¿Por qué? A ver, es algo que involucra a alguien que puso dinero del Estado municipal, ¿sí? Para ayudarnos a nosotros, porque yo no tengo recursos para semejante desarrollo de ese día, que la verdad que ¿sabes cómo estamos agradecidos? Poder llevar en colectivos a la gente, para que del barrio, para que vayan a la cochería, estén con nosotros allí. ¿Cuál era tu relación con el municipio, con la policía? Porque hay gente que trama esto de Omar tenía contactos, Omar. Ah, ¿Eras un tipo que trataba de ponerle a ayudar a otros? siempre hace muchos años, yo, desde que empecé a hacer periodismo, te estoy hablando del 96, 97. Eh, estuve acreditado en los distintos municipios en las ediciones de prensa, como periodista, con mi programa. Yo hice el noticiero de la radio donde estoy, en JCB. Escribí en periódicos. Estoy acreditado también en Reuters y tengo la certificación de la Agencia de Noticias Internacional. Y entonces, bueno, lo único que yo pude lograr es poder poner las noticias
oficiales en los medios de comunicación. ¿Está? Entonces, a través de las entrevistas con los funcionarios públicos y demás, poder tener también ese contacto con ellos. Vos sabés que haciendo periodismo se te abren muchas puertas si sabes hacerlo bien, ¿no? Poder lograr muchos avances, ¿viste? Y aparte vos sabés que existe una ley, la ley 12.908, el Estatuto del Periodista, establece quiénes son los periodistas. Que no hace falta que uno tenga una licencia universitaria para hacerlo. El fotógrafo es periodista también. Entonces, eh, bien mal que le pese a alguno que se dicen periodistas y la verdad le dan lástima, porque lo que hacen con la gente deberían estar presos por hacer tanto daño y comerse juicios por daños y perjuicios, pero lloverles juicios. No, ¿sabes lo que pasa? Que la gente está doliente, mucha gente, por el hecho de que no tiene de qué manera defenderse. Yo conozco personas que han sido damnificadas grandemente, estuvo un año y medio preso, por ejemplo, por causa de las mentiras y los carpetazos, eh, porque se le antojaron poner pantallas rojas en contra de fulano de tal, por delitos que no cometieron. No, y han linchado gente y han asesinado gente, esto consta también. Bueno, entonces creo que en el Congreso se tendría que sancionar leyes específicas en contra, Pienso lo en mismo, contra de del la periodismo, desinformación. no, no solamente la desinformación, el periodismo peligroso, eh, Sí, sí, el sí. periodismo coercitivo, que te gusta esa palabra a vos. Es que Escuchame, ejerciendo, la palabra que te utilizando gusta a vos, la una, palabra que te gusta a vos. sí, El sí. periodismo Utilizando un coercitivo. arma válida pueden ocasionar serios daños a la población, al mal informar Y también. bueno, por eso mismo trato con lo que yo puedo, el proyecto al paso y todo, tratar de dar más o menos un ejemplo de las cosas. Viste, cuidar mucho a la audiencia es muy importante, porque hoy el comunicador, aunque no tenga una licencia universitaria, está haciendo periodismo. Está haciendo... Te hago una consulta. ¿Qué vínculo tenías? ¿Tenías vínculo con el pastor este de Río Negro? Que, bueno, al muchacho este le secuestraron un celular porque estaba clonado, pero no era Yo clonado. tuve 2 días, Porque dijeron que eras conocido y yo tuve que tu 2 días. hija Brenda era la novia, no sé, cualquier cosa dijeron. No, no, yo tuve 2 días nada más allí, que fui a ver a mi hija, y ¿En qué año? en el 2012, más o menos, por allá. Y Hace más de 12, 13 años. claro, y esperé que ella tenga una mayoría de edad, que pueda recibir la novedad, la noticia de que tenía un papá, porque, mirá, sabía que si iban antes, este, podría llegar a ser muy, muy, muy nocivo para su salud espiritual y psicológica, ¿no? Yo interpreté un montón de cosas y por ahí ellos, allá, este, eh, tal vez todo el tiempo ese que le negaron realmente la existencia de un padre biológico, bueno, lo tomaron para su lado, a mí no me permitieron formar una familia con ella, y bueno, cada uno, viste, yo no me voy a meter en un entorno familiar que no tengo por qué, pero le estaban haciendo un daño durante mucho tiempo a Brenda. Y después cuando ella supo la verdad, y ella me dijo que algo le faltaba, ella sentía algo que le estaba faltando, no sabía qué era como un vacío que tenía, ¿viste? Cuando supo la verdad, entendió y empezó ella a interesarse por la verdad de todo. Por eso cuando habló con la madre,
Te quedaste muy afectado con esa historia, evidentemente, Omar, porque yo te pregunté algo y vos seguís recordando esa historia. ¿La amabas realmente esta chica? No, estoy hablando de Brenda, ¿eh? No, no, bueno, pero me hablaste muy cariñosamente, muy afectivamente de la mamá de Brenda. O sea, ¿realmente fue una historia Sí, sí. inconclusa esa? Sí, realmente yo me enamoré de ella. Y lamentablemente, bueno, pasó eso, me decepcioné mucho y después me enteré que se casó enseguida, se casaron. Ah, enseguida Brenda tuvo hermanos. No hubo mucho tiempo que pasara. Entonces, comprendo perfectamente y dejé pasar los años hasta que entendí eh, te- eh, que la edad era necesaria esperar para hacerle conocer la verdad porque, bueno, provocarle un shock psicológico muy importante en su vida y poder entenderlo. Ella lo puede entender y después trabajarlo el tema con la madre. Pero vos te ausentaste durante toda su vida prácticamente, ¿Y por lo que ellos cómo dicen. voy a ir si ya se había casado? No, no, pero con tu hija te digo. A ver, si te vuelvo a repetir, no sé qué harías vos, pero si ya en una carta la propia Sandra me dijo que no quiere saber más nada conmigo, Es mi hija. Si es mi hija, me iba a decir una mala palabra. Estás vos, pero bueno. Yo, la verdad, me importa muy poco lo que diga la madre. Es mi hija, yo me hago cargo, le doy mi apellido y me hago cargo como corresponde hasta que me muera. yo lo único que le pedí a Dios es poder conocerla, que esté bien, y cuando me enteré que se había casado, y que, bueno, entonces entendí que iba a estar en buenas manos y esperar el tiempo, porque si a mí me hicieron eso, yo, bueno, respetaba. Vos te quedaste dolido con toda la ¿Y qué te situación. parece? ¿Qué te parece? Porque ellos lo quieren entender como que vos no eras como. Esto es lo que dijeron, ¿eh? Es una estupidez, la verdad es una estupidez, pero Pasó, lo que dijeron ¿sabes lo que básicamente es que a pasa, vos no te Pablo? gustaba trabajar Pablo, y que te dijeron para Alberto, trabajar y vos no querías Alberto, trabajar y por eso no, se fue. mentira, porque yo entré a trabajar por medio de una agencia propulsora siderúrgica. Y cuando le di el teléfono a Sandra, para que se comunique, le di el teléfono de propulsora siderúrgica y no el de la agencia. Porque yo había entrado recientemente y todavía no había entrado como efectivo. Estaba en prueba, ¿viste? Entré como soldador oxigenista de alta presión. Y entonces, no me pudieron ubicar. Propulsora Siderúrgica es una empresa muy grande. Y había una agencia de trabajo en aquel tiempo, bueno, me llamaron para trabajar y arranqué. Y le pegué para adelante, ¿viste? Y le di el teléfono de propulsora. Y cuando llamó a propulsora, como yo era de agencia, no me conocían los supervisores de ahí, de la planta. Entonces, O sea que vos hiciste todo como para que ella crea que vos querías, que vos le estabas poniendo ganas al. me lo puse yo mismo encarar esto, una vida matrimonial. Te digo, ella sabía la fecha y todo, yo fui al registro civil acá de Bosques, cerca del puente. Estaba 4 de mayo de 1988. Teníamos la fecha de casamiento. Faltaba el consentimiento del padre porque para emanciparnos, pero bueno, sí. Y el padre se ve que dijo, no, este tipo es un vago, no quiero que te cases con el tipo, Sí, te lo mandó para. sí, bueno. Eso Bueno, escúchame, la pregunta que te había hecho era, ¿vos conocés a ese pastor que ligaron al tema de la clonación del teléfono? no, sé quién es. ¿No conocés nadie en Río Negro, además No, tuve de 2 días, tu hija tuve y. 2 días nada más. No, ¿qué me conocer? Todo mentira entonces. Mentira.
Y Acá preguntan por qué hiciste el velatorio en la... Yo ya lo sé, pero te lo pregunto para sacar dudas de la gente. ¿Por qué hiciste el velatorio en la vereda? no, eso no fue un velatorio, fue un momento de paso para saludarla, que los vecinos que estaban, mi mamá que estaba en silla de ruedas, que no sabía si ella iba a poder ir a la cochería, si quería saludarla, lo pudiera hacer como otros vecinos, gente mayor y todo, bueno. Era unos minutos y después nos vemos a la cochería. Ahí no fue ningún velatorio. El problema está en la gente, en los empleados municipales que se oponían a bajar el cuerpo ahí, y diciendo, no, que esto no puede... El intendente dio la orden, déjenlo. El intendente le bajó la orden a ellos, déjenlo. Porque era un saludo nada más, un saludo, unos minutos. Eh, no lo podía hacer adentro del templo porque hasta ahora todavía están en malas condiciones, ¿no? Yo después de todo que pasó con esto no estoy tomando, no he tomado una decisión de repararlo porque hay que hacer reparaciones. Hace mucho me dijo tu hermano que lo tenés abandonado de esa iglesia. Sí, sí, ¿Por qué razón? ¿Qué sucedió? un problema familiar. ¿No te lo permitían utilizar el lugar o pasó algo con alguien y dijiste no lo hago más ahí? Déjalo ahí, un problema familiar. Discúlpame, no te doy más Ah. detalles. No, no, está bien, no, está bien, está bien. Y no quiero involucrar problemas familiares con la gente que vaya a venir. Sí, sí, no, está bien, está bien. Sí, ya demasiado. Ni te lo quiero preguntar, te respeto totalmente porque ya con todo lo que han dicho, lo menos que quiero es que se siga ventilando algo que no tiene nada que ver con el crimen. Porque la verdad que detesto lo que están haciendo con esto de, porque una vez atropelló un perrito. O sea, tiene que ver con la causa de Paloma y José. Hay que ir al grano. Diego se está plantando situaciones. ¿Quién crees que pudo? No te voy a preguntar sobre los detalles de esa denuncia que tuvo tu hijo, pero sí me gustaría preguntarte si sabes o tenés conocimiento o qué pensás de quién pudo haberse tomado el trabajo de buscar, investigar, ir al juzgado, pedir la causa, mandarle esa causa a los periodistas para que la hagan pública, escrachar a tu hijo por todos lados. ¿Quién pensás que pudo haber hecho eso? Y sí, pienso que hay una persona la única persona que sabía. Había una sola persona que sabía de este problemita que sucedió. ¿Es un familiar? ¿No? Uno que se decía amigo mío. Mm. Ya está. Ya, Pero vos le decís que es una causa reciente, se puede sacar por sistema. Quizás te estás equivocando y no, pensás que es tu no, amigo y quizás lo no, sacas. no, 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 Ah, no, vos decís que no. no. ¿Estás completamente seguro que fue ese amigo? Bueno, Ex, ex ex amigo. amigo. Es la única, y si debe estar escuchando, que se ponga en alerta. Es la ¿Y única por qué persona, pensás que es la lo única hizo? ¿Con persona qué que sabía intención de lo eso. hizo? ¿Eh? ¿Con qué intención hizo esa pelotude? No entiendo. Y no sé, no sé, no sé. ¿Y tu hijo cómo está con esa situación? Estresado. No va, en este momento no va a la facultad por ese problema. Lo tengo, ¿Tampoco está recibiendo tratamiento psicológico tu hijo? no te puedo decir porque no están conmigo. Pero cuando estaban con vos. No estaba haciendo falta y ahora que se fueron no puedo, no puedo. Pero con lo de Paloma, ¿considerás que no hacía falta, Omar? ¿En serio? Yo me encuentro bien. Yo, No, no, pero te digo de Santiago. Vos como papá, ¿pensás que no le hacía falta un tratamiento, una contención psicológica a Santiago y a y Alicia? ellos lo quieren, Bueno, pero bueno, sí, ya es mayor de edad, Santiago, sí, tenés razón, no no, es no se lo podés una imponer. criatura. No, Santiago es un hombre. Ah. Ah, que, que ¿Y cómo lleva todo esto Santiago? Él era muy unido a Paloma, ¿no? vos sabés.
vos sabés. Pero se lo aguanta, ¿eh? ¿Viste cómo soy yo, así frío? Dicen que soy frío, que Santiago también, sí. Él tiene mi sangre. ¿Eh? Cuando Pero ¿cómo se banca el dolor? ¿Cómo lo canaliza el dolor? acá estuvimos orando, pedimos que Dios intervenga, porque si no, podría ser algo, ¿viste? Cualquier persona frente a una situación así puede tomar cualquier decisión drástica. Oramos y Dios intervino. Así como yo le oré a Dios, digo, Señor, antes de entrar a la morgue, hacete cargo de mí, porque yo no sabía en qué condiciones iba a encontrar el cuerpo de Paloma. ¿Verdad? Mm. ¿Sabes que Brenda, tu hija, hablando conmigo, yo le dije, che, y si ponele si Santiago te pide ayuda, tipo para salir de esta situación, de este lugar, ir a un lugar nuevo, con nueva gente. Y ella me dijo que sí, que lo ayudaría, que le gustaría que Santiago pueda ir. De hecho, me contó muy cariñosamente que ellos compartían un chat Sí. muchas veces donde se enviaban fotos y a él le gustaba mucho el lugar, la Y te provincia. digo que Brenda, ella me sugirió a mí de mandarlo a Santiago antes, ¿no? Antes de que pase todo esto. De mandarlo a Santiago para allá porque en el lugar donde está es muy, muy lindo y aparte hay fuente de trabajo. Mm. Entonces, ¿Y no crees que sería positivo para Santiago despegar un poquito hasta que se calme el asunto para aquel lado? Brenda, después de que se hizo, hizo la verdad que la expusieron a mi hija de forma vergonzosa. Yo estaba también muy molesto también con vos por ese motivo. Yo no, Ojo que ella quiso hablar, Omar, ¿eh? escúchame, pero la envolvieron en esto. Yo si fuera una hija, un hijo tuyo, de Pablo Salum, yo no haría semejante cosa. Yo Yo te digo la verdad, yo no, escúchame, ahí sí, te tengo que regañar vos hacelo. de que no tenías que haber hecho lo que hiciste con mi hija. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es mi hija. Pero ella me contactó para hablar, Omar. Yo no la contacté, ¿eh? Fue influenciada por otro y vos te prendiste. Bueno, Vos te prendiste. pero a mí me Fernando, contactó para Fernando, hablar y yo leí el lugar. No, no, no vi nada de con malo. mucho cariño te digo, vos Sí. te prendiste en el juego también. Yo la verdad no lo creo así, no Yo comparto, no porque haría, realmente Brenda quería hablar, necesitaba hablar y yo ¿cómo solamente leí el podría espacio. hablar con un familiar tuyo? Porque respetaría algo fundamental que es la familia. Antes de destrozar una familia, me pongo yo, pongo la cabeza yo y me la hago comprar. Pero si ellos quieren hablar con vos, ¿cuál es el Te digo, problema? no, 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 te digo que no, porque es un caso muy delicado. Si yo, si yo si a vos te Pero yo pasa ni siquiera sabía lo que ella quería decir, Omar. No sabía ni lo que quería decir, con, si era para ayudar, si era para yo, hacer. Te juro, pero te lo juro por mis hijos. a vos te Ella reniego, escúchame, me fue llamó, habló influenciada. con nosotros y me dijo, mirá, yo quiero hablar, quiero contar mi historia. Le di el lugar, contó la historia, Escuchame, contó la relación, se sacó las ganas y nada te doy más. un dato más. La persona que sabía lo de Santiago también sabía que yo tenía una hija en el sur. Mm. ¿Y vos decís que la misma persona hizo todo? Y tengo que sospechar. ¿Es una persona que yo conozco o es un amigo del barrio? Déjalo ahí. Si alguien, si lo está, No, dale, no, no. pará, no me dejes con la duda. Es una Si persona está que. escuchando esa persona en este momento, yo no voy a dar nombre ni tampoco más detalles. Solamente que sepa que ya lo descubrí. ¿Pero es una persona que conocemos o es una persona del barrio que no conocemos? Sí, qué insistente, ¿eh?
¿Vos sabés lo que estoy haciendo yo? Y sí, más vale. ¿Vos sabés lo que estoy- Porque sí, vos porque sabés- quiero, vos me sabés- dejás con la vos sabés lo que- duda. vos sabés lo que estoy haciendo yo? Es tratando de ponerlo contra la pared, porque eso no se hace. Y Yo tengo un nombre nada más, pero no sé si será. Empieza con E. no te voy a dar nada. Bueno, listo, no sé. Bueno, el que fue seguramente nos estará viendo y va a sacar conclusiones. Y posiblemente. Pero bueno, Y está contra la pared. entonces descartamos el tema de que se quiso unir y a este muchacho lo tuvieron 1 mes y medio preso sin pruebas, porque no había pruebas de nada, nada que lo uniese ¿Quién es? al crimen de Paloma y Josué. Ah, este muchacho, Gonzalo, ¿no? Al del teléfono. Gonzalo, sí. Sí, la verdad que realmente le hicieron un daño grande. Yo cuando lo soltaron dije, bueno, me puse contento porque digo, a este lo estaban usando. Pobrecito, viste, yo no lo conozco, no sé quién es, este, y lo usaron para encapretar. Hay otra cosa que me ha contado Osorio, que han hecho eh, en mi contra, ¿Cómo qué? esto que te lo cuente él. No, pero contanos vos. Que yo vendí una propiedad, no sé qué, que se llama del sur. Ah, no, pará. Lo que dijeron es que esto, a ver, que vos ibas a un hospital, escuchame. Son una manga de mentirosos. Dicen que vos ibas a un hospital, dicen que ibas a un hospital, al pabellón de oncología, y que le hacías imposición de mano a los enfermos y le quitabas las propiedades, que tenías un montón de propiedades, que tenías testaferro y tenías una flota de autos que los hacías trabajar de Uber. Y yo le digo, che, si yo vi, o sea, es un hombre que no tiene auto, Ay, vimos que la casa era humilde, o sea, barbaridad. ¿no es verdad esto? ¿Dónde están tus testaferros? Es una mejor historia que la del Eternauta esto, ¿eh? ¿Es todo mentira No, esto? mentira. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? No sé todavía. Estoy arañando las paredes, porque en este momento no estoy algunas changuitas puedo llegar a hacer. ¿Se te cortó el tema laboral? Sí, Eso está bueno que lo sí, sí, se cuentes. me cortó. Sí. Y es difícil contratarte con todo lo que te están diciendo de vos, En ¿no? principio, nadie, me echaban free todo el mundo porque no querían las cámaras de crónica en ningún lado. Porque yo me iba a algún lado y estaban los medios atrás mío. Imagínate, voy a un cliente y se ponen ahí no, te rastrean por todos lados, ¿viste? Entonces, por eso lo manejé a todos con la nube de testigos por medio de las conferencias de prensa, porque tuve que tratar de controlar eso. Y las notas individuales se hacen después de la conferencia de prensa. Todavía están esperando la conferencia de prensa. Lástima que Osorio se fue, si no íbamos a tener un buen trabajo, ahora que aparece todo este tema de narcotráfico, y si él hiciera un poquito más de esfuerzo, iríamos a Comodoro Pi, la cosa sería más interesante en todo el país. Pero bueno, se portó mal, él sabrá. Si se arrepiente, vuelve, yo lo voy a recibir. Te hago una pregunta, Omar. ¿Qué quisiste decir cuando te referiste en la entrada del cementerio, cuando dijiste que habías mirado el cajón de tu hija en la foto, dijiste hasta aquí llegamos o algo así? No recuerdo la frase exacta, pero me acuerdo que lo vimos acá y no lo entendíamos. Mirá hasta dónde llegamos o algo así. Mirá hasta dónde llegamos, sí. Porque yo fui diagnosticado con una enfermedad grave y hasta creí que yo me iba a ir primero. ¿Me entendés? ¿Fue la operación que tuviste o otra? Sí. Y, este, y yo creí que me iba a ir primero.
Y hasta aquí llegamos, le dije, porque ella me ganó. Se fue primero ella. Ese fue el sentimiento que yo tenía. Puse la mano sobre el féretro y justamente era eso. ¿A qué llegamos? Algo que sentí decíselo, una expresión de resignación. ¿Cómo te puedo explicar? Fue algo espontáneo. Sí. Ella me ganó. A mí Como que llegó primero al cielo, ponele, claro, es un decir. claro. Ah, sí, 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 porque hubo alguien, bueno, es creyente. Yo también había hecho una interpretación, algo así, había pensado en algo así, como, mirá hasta dónde llegamos, como me ganaste, como que llegaste primero al cielo, porque es lo que ustedes desean, ¿no? Estar más cerca de el Señor y demás, ¿no? Claro, no es un deseo, es algo que se va a cumplir, se va a producir. Eh, ¿Vos pensás que se viene el fin del mundo con esto del meteorito? Porque he visto un arpazo donde mostrabas un video mezclado con documental, con esto de que se venía el fin de los tiempos. sí, están todos preocupados por eso, aunque no te lo digan a vos, capaz que te mienta la NASA, no pasa nada. Están dadas las condiciones para que eso pueda llegar a caer en el mar y producir los efectos bíblicos que la Biblia muestra, ¿no? Apocalípticamente hablando. Eh, Cuando yo hice esos videos es para una alerta. Y dije además que ojalá que no caiga en el mar argentino, sino que caiga en otro lugar donde no afecte. ¿No? Pero dice que las escrituras que la tercera parte del mar será afectada. O sea, Esto supuestamente en 7 años está previsto. nada, vos contás. El arrebatamiento, el rapto, son 7 años antes de, de la segunda venida de Cristo. La segunda venida es el momento que Él pone sus pies sobre el Monte de los Olivos, según Zacarías, y resuelve el problema de todas aquellas naciones que se ponen en contra de Israel, ¿viste? El antisemitismo, y gobierna por 1000 años. Bueno, eh, son 7 años de gran tribulación entre el rapto de la iglesia, de todos los salvos, y el día de la batalla de Armagedón. La famosa batalla de Armagedón es el desenlace final, el derrocamiento de toda la corrupción de gobierno en el planeta. Bueno, son 7 años de gran tribulación. Entre esos 7 años, no justamente al séptimo año, sino antes, el Apocalipsis relata que va a haber tres fenómenos meteorológicos similares. El capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces, uno de ellos estaría como señalado como tal. De ahí hay que contar, ponerle 5 años para atrás. Ponerle 5, 4, 3, no, 3 no. Bueno, pero este video que vos habías puesto decía que en el 2031, supuestamente, algo así. Y hay que hacer las cuentas, porque si ponele Apophis, es uno de ellos, porque no es el único. Hay otro, el que estamos, el que más peligroso es el que estaríamos hablando de que podría llegar a darse, y sí, eh, no digo este año, el año que viene, o más tardar dentro de 2 años, se produzca el rapto. O sea, Puede ser que por estas creencias vos estés más tranquilo con que lo lleves, lo puedas sobrellevar mejor
el tema de la pérdida de tu hija? Yo, Que lo tomes como un teniendo, adelantamiento de ella. escúchame, teniendo la tranquilidad, la seguridad de que pueda participar de ese evento, de ese arrebatamiento, porque ahí establece las escrituras lo siguiente, mira, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y nosotros, los vivos, nos juntaremos con ellos en las nubes, con Él. Eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, si eso llegara a pasar, ¿eh? El proyecto al paso va a seguir, mientras Dios permita, hasta el día del rapto. El programa será en esta radio, o sea, va a seguir así hasta el día del rapto. Tiene esa finalidad, de dar alerta para el momento final. ¿Sí? Bueno. ¿Qué me preocupa a mí si yo puedo participar en el rato me voy? Con un cuerpo glorificado. Así las escrituras nos están mostrando de que nuestros cuerpos serán inmortales. Así como el mismo cuerpo que tenía el Señor cuando salió de la tumba. Inclusive traspasar las paredes, es algo maravilloso. Por eso se llama las escrituras, viste, la palabra redención, es eso, es la redención de nuestros cuerpos, de nuestra vida, completamente inmortales. Si no, no Por eso vos podemos. creés que Paloma va a pasar por ese Claro, proceso y por pero eso por supuesto, tenés una tranquilidad, digamos. total, porque en el momento que ella ascendió a los cielos es porque pudimos en nuestras oraciones pedirle al Señor que intervenga y su alma vaya al cielo. Lo mismo que Josué. Y creemos que los dos, ambos, van a participar en la resurrección poquito, dentro de poco tiempo, en la primera resurrección. Y Si vos como papá podrías elegir, ¿elegirías que tu hija llegue a ese proceso de esta manera o tenerla al lado tuyo, sí, yo físicamente? quisiera tener al lado mío físicamente. Sí, sí. Pero, Está bien, esto está bueno que lo digas, porque mucha gente, al ser tan escueta tu explicación sobre las creencias, interpreta muchas veces que vos preferís o elegís, como has tenido frases como antes que pierda la virginidad, prefiero que la asesinen como no. Yo sucedió. hablé de violación. Cuando, Claro, sí, exacto, sí, antes que la violen, claro. prefiero que... Vos Vos, imaginate lo que sufre una mujer y te lo pueden. Pero vos seguís pensando en eso, Mar. O sea, eso, un montón de mujeres pasan por abuso y con un tratamiento psicológico viven. O sea, ¿realmente seguís pensando que eso está bien? ¿Preferir que antes de una violación la asesinen? Eso no. No. Es algo que en mi dolor, en mi indignación, fue como una expresión, Mm. este, como ya estaba el hecho, ya se había hecho, el asesinato se había cometido. No, bueno, pensé, si la violaron, era, ella no iba a poder sufrir en vida lo que hicieron con ella, ¿entendés? Ah, ahora te El entiendo. sufrimiento, Tipo, el sufrimiento de una violación es terrible para ¿entendiste? se entiende, ¿no? No sé si se me explico. No, justo le pregunté a mi compañera porque nos quedó como digamos, la verdad que nos cayó súper mal lo que dijiste. A todo el mundo le cayó mal. Claro, Pero ahora que lo deciste entiendo cuál fue tu sentido, claro. qué es lo que quisiste decir. Pero evidentemente yo creo que no era el momento de estar en los medios y quizás eso te jugó en contra, como lo estás diciendo, esas ¿Qué pasa? frases. Lo que pasa que uno cuando está así como estoy yo, ya casi a 4 meses, y con todavía que sin ningún detenido, que te produce indignación también, obvio. Podemos cometer errores. Nuestros sentimientos nos juegan a veces papeles, o sea, nos hacen poner mal y a veces decir cosas que pueden llegar a ser mal interpretadas.
este, y poder explicarla, a veces nosotros necesitamos hacerlo. Y yo, ¿cómo voy a explicar una cosa que a veces hay gente que no entiende nada de lo espiritual? El terreno espiritual no entiende nada. Como con Moranzoni, por ejemplo. Este, un excelente muchacho, un conductor. Desde la conferencia de prensa, hablaba con él y llegamos a entendernos de tal manera, él en el piso y yo en la conferencia de prensa, en la cochería. Él le hizo un par de preguntas y el tipo entró a entender el mundo espiritual, la necesidad de entrar al mundo espiritual. Y casi lo invitaba a recibir la bendición de Dios en su vida. Yo no comparto lo que está diciendo, Mar. Para mí que te tendieron una trampa para que vos hables. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que no. Porque Yo creo que sí. Moranzoni, Yo creo que sí. E incluso acordate que Moranzoni después se las peleó. frases que dijiste fueron en esa entrevista. Moranzoni después se peleó con los demás, ¿eh? ¿Entendés? No te creas todo, Mar. Bueno, está bien. No son compañeros. No, pero son personas, como vos, que vos me estás entendiendo. Sí, pero ¿sabes qué? Hay gente que no es sincera. Tené cuidado. Sí, sí, obviamente. Y tengo que cuidarme hasta de mi sombra. Y ya me dijiste que la información de Santiago y demás salió de un amigo, ¿no? Te decía amigo, sí. ¿Estás hablando con Santiago y Alicia a diario a partir de esta separación? Poco y nada. ¿Vos pensás que es momentánea? ¿Cómo viene el tema? Muy poco y nada. Y bueno, si se sienten mal conmigo por esto, porque yo eh, no puedo dejar de hablar de estas cosas. No, pero hoy estás hablando. Te digo la verdad, Omar, hay un tema con vos, que hay veces que, evidentemente, hoy, por ejemplo, yo veo que estás hablando perfecto, no has dicho nada que se pueda tomar como, uy, este tipo está loco, uy, mirá lo que dijo este tipo. De hecho, tranquilo estás explicando, yo te estoy preguntando, por ejemplo, esas frases desafortunadas, ¿por qué las dijiste? Y las estás explicando bien. No será, yo lo vi con tu hermano, por ejemplo, con Osvaldo, el otro día cuando estuve acá, que estuve acá y me dice, Pablo, ¿qué quieres que haga? Yo no soy un tipo de la televisión. A mí me pusieron una cámara en el medio de la cabeza y a mí me pusieron nervioso. Yo no sabía dónde meterme. Me dijeron, che, ¿con qué te golpeaste? Le dije, no sé, me golpeé con la rueda, me golpeé con la llave y me había golpeado con el portón. Y así un montón de cosas. ¿No será que este tema de aparecer en la tele con tantas cámaras y demás te generó un flash que te hizo cometer estos errores, pero súper reprochables, que es lo que generó que la gente que de alguna manera se ponga en contra tuya? Estaba en un chisporreteo interno, un conflicto interno impresionante, sabiendo que iban a hacer este tipo de cosas conmigo también. O sea, estaba tratando de controlar cada palabra, pero resulta que mi interior era una revolución. No sé si me explico. Yo estoy diciendo, Sí, sí, sí. a ver, sé que el periodismo es jodido y yo no lo manejaría, no, no soy un periodista como otros. Y cuando hablo con ellos trato de que nos entendamos, pero resulta que en ese momento eh, no estaba este, tranquilo en mi interior, en mi interior. Estaba con indignación, con un montón de cosas, ¿sí? Y, y después, bueno, a medida que iba pasando el momento, que los graves problemas que he tenido con mi familia por todas estas cosas que han dicho,
y siguen molestando y en cualquier momento lo van a tener que pagar, porque todo se paga en la vida, ¿eh? Vos haces algo y la vas a pagar. Hay un proverbio del rey Salomón, dice que el que hace daño en esta vida la tiene que pagar. Entonces, en el momento lo van a pagar, porque si hicieron un daño, lo van a tener que pagar, de alguna manera. Entonces, Igual tranquilo que están entretenidos conmigo ahora. No sé si esta vez, pero a partir de que yo hace bastante. El caso acá en el canal fue evolucionando porque fui analizando distintos puntos de vista, con material, con la palabra de los protagonistas, de primera fuente, cosa que iba en contra de de todo lo que estaban haciendo los demás, porque estaban siguiendo un lineamiento y una voz editorial que no correspondía, porque claramente yo estoy en contra de lo que están haciendo con esta acusación de parte de la familia de Salvatierra, que ellos también están siendo víctimas de todo esto y están siendo desinformados totalmente, porque si sabrían que no hay nada en la causa que indique que ustedes son los responsables, no estarían señalando como lo están haciendo en contra de ustedes, no, incluso con afirmaciones que ya han sido no sé cómo descartadas. pueden pensar en eso o creerse eso cuando estuvimos juntos acá. Bueno, pará, pero vos no escuchaste que también hicieron un reproche hacia vos porque en ese momento vos estabas haciendo las empanadas. Y ellos la comieron. Contale a la gente, por qué te pusiste? ¿Por qué estabas haciendo las empanadas? Era para, ya digo, ya dije, era para Paloma y para Alicia. Cuando Paloma venía del gimnasio y Alicia de ver a su mamá, que creo que pasó por el cajero automático. Pero yo las estaba haciendo mientras preparaba el video, la edición del video. Resulta que con todo esto que pasó, y fuimos a la comisaría, al volví con José de la comisaría, el papá de Josué, y veníamos con hambre, ya yo venía con hambre. Y cuando llegué, me acordé de lo que tenía ahí, ya estaba casi listo y la terminé de preparar. Y le pusimos, ellos, los papás de Josué, comieron la empanada que eran para Paloma. ¿Comieron? Y comieron, sí. Vos me estás jodiendo. ¿Cómo que Sí, comieron? le puse ahí que algo comieron. Una o dos comieron, pero comieron. Entonces, ¿cómo te criticaron y ellos estuvieron comiendo con vos? Estuvieron acá, y sí, lo atendimos bien, lo servimos como debe ser, correctamente, en casa. Es contradictorio, ¿no? La posición de los Salvatierra, porque incluso al reprocharle que ustedes lo buscaron acá, allá, ellos hicieron lo mismo, lo buscaron acá, allá, lo buscaron juntos, hicieron un video juntos en la plaza. Sí. No entiendo cómo han cambiado la postura, pero la postura de los hechos incluso, porque hay videos de José Salvatierra con vos, enviándole un mensaje. ¿Puede ser que estaban relajados ambas familias de alguna manera porque pensaban en una primera instancia de que esto era solo una aventura adolescente y de que los chicos al otro día o a las horas iban a aparecer? Yo hice ese video también prácticamente me estaba como engañando a mí mismo, pues este, eh, eh, con lo que pasó, yo supuse que no los íbamos a encontrar, pero después me estaba como engañando a mí mismo, sí, bueno, se me creó esa esperanza de poder encontrarlo. ¿Me entendés? Eh, pero realmente no fue así. Bueno, pero vos qué pensabas, sinceramente decime, cuando pasa eso, ¿vos pensabas que realmente iba a terminar como terminó? ¿O pensaste que realmente era una, no sé, una aventura adolescente? Que iban a volver. Yo no creí que hubiera sido un escape, que se hayan escapado. Pues no tenían cómo, con qué. Yo creí que era un secuestro, lo secuestraron y listo. Me mantuve en eso. Pero seguí el sentir de todos. Me metí en la horda, ¿viste? En el pensamiento de todos. Y bueno, me enganché con eso y sí, porque también se me creó esa esperanza. Cambié de parecer en un momento, bueno,
No es un secuestro. O sea, viste, en la mente se te cruzan un montón de cosas. Claro, porque en la plaza vos estás de acuerdo con José, que incluso José le dice, volvé, no te vamos a pegar, no te vamos a castigar. Y vos también le decís, sí, volvé, vamos a hacer un asado cuando vengan. Sí, 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 sí. Sí, porque en ese momento lo empecé a creer también, que posiblemente sí, podía haber sido, pero no fue así, lamentablemente que no fue así, y que cada vez me da más la razón de que el hecho de que sí, sí, efectivamente pudo haber un secuestro, porque si ¿Sabés qué? ¿Sabés que yo al comienzo, cuando vi que había mentiras y demás, yo dudé de vos? Yo dije, ¿será que inventó Omar el tema del auto? Y bueno, me puse a investigar muy profundamente y descubrí todo detalladamente cómo fue, que en realidad vos no fuiste a la plaza, que fue José con Santiago, quiénes fueron los que a ustedes les dicen, estos testigos que son vecinos de enfrente de la plaza, que le dicen que había entre las 20 y las 21. Todo, el auto rojo, después que fue auto gris. Entonces, ahí me di cuenta realmente que vos no estabas mintiendo. De hecho, la familia Salvatierra es como que dicen que vos intentaste plantar la teoría o la hipótesis del auto rojo, no, y esto sabemos que es falso. El primero que denuncia el auto rojo es José Salvatierra en la denuncia en la comisaría. aparte viste que en el video aparece el auto rojo, y, Sí, y sí, en el video aparece. aparece, entonces ¿qué están hablando? Y después un auto también color claro, de si gris o que no sé. No. El auto rojo en realidad era gris. No, no, hay un auto rojo que aparece en el video. Ah, no, pará, vos hablas del video. Yo hablo del hecho de la plaza. Diez plantó como que había un auto de apoyo, incluso, de que los estaban monitoreando los chicos y que después los siguieron. Todo falso, todo mentira. Ahora, todo esto el tipo lo dijo en un medio público, aseverando de que esto era realidad. Un delirio total y la gente le creyó. Todo esto es mentira. Ahora, ¿cómo le sacás, Omar, toda esta mentira que le plantaron a toda la gente durante meses? Y esto yo lo comparo como a una gallina. Lo comparo de esta manera. Vos a una gallina la desplumás, le sacás todas las plumas, ¿no? ¿Sí? ¿Va siguiendo? Después, uy, ¿qué hice? Y tenés que ir a juntar todas las plumas y volver a ponérselas de vuelta, pero las plumas no se las puedes poner más. Ya se las sacaste. Mm. Es así. Y la gallina quedó desplumada. ¿Está bien? ¿No te parece extraño que Diegues, luego de... Si Diegues tiene buena intención y la familia Salvatierra tiene buena intención, ¿por qué luego que dicen todo esto en los medios públicos de manera masiva en canales de televisión, en canales de YouTube, por qué después que se comprueba que esto era todo mentira, que era falso, por qué no salen y aclaran? ¿Por qué no dicen, che, esto es mentira, no iba manejando él, hermano Osvaldo? El de la bici no era Santiago, era mentira. Los que quemaron fuego del Campito no eran la familia Gallardo. ¿Por qué crees que siguen insistiendo con hacerse los boludos, mirar para otro lado, para que sigan culpando y señalando a la familia? ¿Qué están ocultando algo? ¿Están encubriendo algo? Ellos están creyendo de que yo creo que deben tener bronca conmigo porque que ellos creen que yo pienso de que Josué haya abusado de Paloma, que se sienten mal por eso. Y yo no lo creo. Él la defendió, seguro. Nunca dijiste eso, eso lo No, dije del primer día. Nunca te escuché, jamás. te escuché decir un montón de cosas que estuvieron para el culo. Pero jamás dijiste que Josué había abusado de Paloma. Esto acá lo sabe todo el mundo. No entiendo por qué. No, yo no. ¿Cómo, ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le puede decir esto a los Salvatierra? cómo dos enamorados, la edad que tiene? Y aparte yo lo aclaré un montón de veces. Paloma, siendo una chica cristiana, formada y todo, le habrá hablado un montón de veces, creo que a Josué sobre esto, el tiempito ese corto de noviazgo que haya tenido, porque seguramente que Paloma habrá querido compartirle a él muchas cosas de lo que ella creía, ¿no? Mm.
y yo no creo que Josué haya tenido la intención de hacer algo raro con ella, ¿no? Porque cuando vos encarás lo espiritual, yo lo expliqué en televisión, con algunos periodistas. Cuando vos encarás te metés en el terreno espiritual, empezás a entender las cosas, y es apasionante. Empezás a descubrir sensaciones de todo tipo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Hablar de eso, descubrir, tener experiencias espirituales o, o ir a un lugar a hacer una chanchada? Hablando. Sí, te entiendo. Pero vos pensás que Paloma era feliz con esas doctrinas, porque en muchos videos se la ve como triste, No, no, aburrida. no, 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 no. Te lo dije al principio que la vi muy alegre, cada vez más este, eh, atendiendo a lo espiritual, porque en las reuniones estaba más feliz. Papi, ¿vas a hacer la reunión? Sí, sí, hija, vamos a hacer la reunión. O sea, ¿vas a hacer la reunión? Sí, sí, sí. Y ella se sentaba primero ahí. Te estoy hablando en el momento que yo entiendo que estaba ella en esta relación con Josué. Yo estaba, fue a último tiempo esto, que ella mejoró su... Claro. Sí, pues yo te preguntaba porque los videos que vos publicaste y que Alicia publicó, hay se descontinúa, digamos. La vemos a Paloma de chiquita hasta cierta edad y después como que los videos de Paloma dentro de esa creencia contigo y con Alicia no se la ve tan presente. Y en los pocos videos que la pude ver se la veía a un costado, como agazapada, no se la veía alegre, participando. Por eso te pregunto, ¿vos tenés más videos que no hayas publicado con Nunca, Paloma participando, contenta? no, nunca quiso participar ella así en vivo, porque es muy tímida. Era muy tímida ella. Es más, en el video que ella está cosiendo en la máquina, eh, Ah, ese video que lo conoció todo el mundo, fue el único video que ella se abrió. Ella dijo, alegremente dijo, y papi, ¿a quién se lo vas a eh, mostrar? mm, Y yo después dije, cuando pasó todo esto, dije, a todo el mundo, mi amor, mm. el canal de Paloma. Y es más, ya estaba preparando el canal de Paloma en YouTube para ella, para que ella mostrara sus experiencias con la costura, porque se enganchó con la máquina de la abuela que le regaló, no sabes cómo. Entonces, A vos te gusta registrar todo, ¿no? Porque también una de las personas, que no sé si era tu amiga, tu amigo dijo que te vio filmando y sacando fotos cuando fue el entierro de Paloma. ah, ¿Qué man- bueno, eh, sí, y me retaron por eso. Claro, así como me fui, viste, a hacer video, tengo más, tenía más imágenes porque la máquina no la tengo acá. Más imágenes de cuando fui a hacer la grabación de la tumba que me equivoqué, toda esta cosa. Este, yo quería tener un pedacito de ese momento, porque yo sabía que ella, las palabras que dijo Alicia en ese momento fueron tremendas. Dijo, al momento que estábamos enterrándola, dijo Alicia, yo sé que él prontito, hijita mía, te va a sacar de acá. Pero y esa persona que dice que la verdad se convirtió en un traidor nuestro, porque yo tenía mucha confianza, y que anda hablando mal de mí y todo, que yo soy un falso profeta, todas esas cosas, se va a tener que arrepentir, porque Emanuel? lamentablemente se portó muy mal, se porta muy mal. Y el día que él quiera hablar conmigo, vamos a hablar. Y se ha portado muy mal, ¿no? Eh, esa frase de Alicia fue impactante, impactante. Y
y hubiera sido bueno poder registrarlo. Yo, a veces es más fácil poder mostrar en imágenes algo que quiera uno decir que palabras. Porque, viste, las imágenes dicen muchas cosas y la gente le pega mucho las imágenes. Y ¿qué problema hay de grabar o filmar un momento de entierro de un ser querido? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es el escándalo? Si vemos películas, vemos de todo tipo que se hacen ese tipo de cosas. Es más, nosotros en los entierros, ¿eh? Cuando despedimos los cuerpos, como sabemos a dónde fueron, a dónde van, es motivo de, en vez de tristeza, alegría, Celebración. celebración, porque nos ganaron y después resucitan. Esa. Nos ganaron. Te ganan, vos considerás que te ganan porque llegan antes a la meta y van a resucitar antes. Y obtienen la vida eterna. Mm. Está bueno que lo expliques esto, porque en las entrevistas que hiciste en la televisión, ¿cuál es el problema? Que en los medios de comunicación no te dan el tiempo adecuado para que vos te explayes y esas frases quedaban. Vos, por ejemplo, si yo te hubiera cortado, ponele, vos dijiste ahí, está bueno porque nos ganaron, y yo te corto, Claro, queda sacado de contexto, se sale de contexto y no te dejo redondear tu idea. exactamente. Y eso pasa porque los periodistas no tienen experiencia. Los productores tampoco. No, Omar, sos muy ingenuo. Sos muy ingenuo, Omar. No, no, Te lo hacen para hacerte caer, Omar, y para que quede todo armado y hacerte quedar como ellos quieren. no, Pablo, no, Pablo. Algunos son así, como vos decís. Otros no tienen conocimiento, no tienen experiencia. Porque si vos sos un buen productor, vas a tener en cuenta todo, hasta lo espiritual de las personas. Nosotros estamos compuestos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si vos sos un buen comunicador, un buen periodista, tenés que tener conocimiento de todo cómo se maneja estas cosas. Porque un periodista que no está bien informado comete errores y hace mal su trabajo. No informa correctamente. Entonces, Ese día te retó Alicia el día que estaba filmando sí, cuando. sí, me retó. ¿Qué te dijo Alicia? Yo no quiero que hagas eso, me bajó el celular. No le dije nada, porque, bueno, es un momento, ¿no? Pero quería registrar ese momento. La verdad que si hubiera registrado ese momento, las palabras de Alicia, que lo que dijo, hubiera sido un impacto total. Un impacto total. Porque eso da cuenta de la fe en la resurrección de los muertos. O sea, no en la pérdida de alguien. Porque nosotros no perdimos, Sí. no perdimos a Paloma. ¿Yo sabes dónde la tengo a Paloma? Acá, en mi alma, en mi corazón. Porque el espíritu vuelve a Dios, dice el predicador, dice Eclesiastés. El espíritu vuelve a Dios. Quiere decir que el espíritu que estaba en Paloma volvió a Dios. Y Dios, al estar en nosotros, se integra con nosotros mismos también. El alma también se fue a la presencia de Dios, pero el alma no se integra con nosotros, sino que está en la presencia de Dios. Es dos cosas distintas. El espíritu y el alma son dos cosas distintas. Bueno, el cuerpo queda en la tierra. Después, en la resurrección se junta todo de vuelta, pero con una característica muy especial, que eso está en las Escrituras, que es la transformación de ese cuerpo mortal en inmortal. Porque en el tercer cielo, este universo que nosotros vimos, que con los telescopios, con todo lo que nosotros hoy alcanzamos a visualizar y el estudio que hacemos, para nosotros es totalmente limitado. Hay otra esfera más allá del universo, todo lo creado, hay otra esfera. Es el tercer cielo, donde está Dios directamente. Es otra dimensión donde lo material no puede existir. Lo material que nosotros que conocemos, que no tiene existencia en ese lugar, tiene que ser de otra composición, tiene que ser inmortal, inmaterial. Y no es espíritu. Y te hago una consulta. Todo esto que me contás, ¿no? Yo quiero entender algo, ¿no? De esto. ¿Vos no pensás que quizás cuando alguien es tan creyente en este tipo de doctrinas,
puede llegar a querer y a desear su propia muerte antes de tiempo? No, porque la muerte, o sea, el suicidio es un pecado. Y el suicidio te lleva al castigo eterno. El desear la muerte también es un pecado. Mm. O sea que no conviene ni una ni la otra cosa. O sea, Entonces vos pensás que lo de Paloma fue algo que el Señor quiso que sea así. algo pasó. Yo no estoy en la mente del Señor en este momento. Sí le pido a Dios que me ayude a entender sus designios, porque, viste, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo no es tener nuestros propios pensamientos, sino compartirlos con los de Él. Y cuando compartís tus pensamientos con los de Él, empezás a entender muchas cosas, a vivir muchas experiencias que te llevan te abren un panorama espectacular de las cosas que vivimos. Y entonces no nos podemos equivocar. La verdad se hace eh, este, clara de todo lo que vivimos, todas las cosas. Y ahí ¿Vos no te enojaste con Dios por esto que le sucedió a tu hija? ¿No te repreguntaste a vos mismo? no, no, Che, ¿de qué mierda me sirve creer, hacer todo lo que vos querés no, no, y me quitas lo que más amo en la vida? ¿No te lo replanteaste en algún momento? no, 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 porque jamás le reprocharía nada a él. Él sabe todas las cosas, sabe lo que nos conviene, sabe lo que te conviene a vos, lo que me conviene a mí, sabe lo que le convenía a Paloma. Te duele, pero lo aceptás. ¿Sí? Y te hago otra consulta que quiero sacarme la duda y ya vamos a ir terminando porque es muy tarde, pero está muy buena la charla. Esto- Te quería consultar sobre esto que se contó de que Paloma había tenido un novio anteriormente con el cual llegó a tener intimidad y demás y que vos te enojaste y que la castigaron. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? No, nosotros a Paloma nunca la castigamos, siempre la aconsejamos bien. Eh, Hubo un abuso de ella, que le hicieron a ella en la primaria, pero tuvo un altercado importante con la inspectora de la escuela y todo. Bueno, pero y ella me pidió, papá, yo me quiero ir de esta escuela, porque ella se sintió abusada. Esa fue la escuela que dicen que hay padres que dijeron que habían jugado un jueguito de la botellita, algo así, y vos te enteraste y la cambiaron de colegio, la castigaron. ¿Esa es la historia? No la castigamos, para nada. Ella Claro, no, bueno, la contaron de esa manera, por eso te pregunto. cuenta mal, porque fue Paloma la que nos trajo la noticia y nosotros nos pusimos mal con las autoridades de la escuela que permitieron eso. Y se salvaron de una denuncia penal, porque no quería que Paloma esté en los medios, en la boca de los medios, no. Se salvaron. ¿Qué fue el juego este? Mirá, ahí hicieron una burla, la rodearon toda y las maestras que estaban ahí se festejaban junto con los demás. Y Paloma se sintió abusada, se sintió mal por eso. Entonces, sí, hubiera sido tal vez interesante, bueno, de que se comieran una denuncia, ¿no? Pero bueno, el nombre de Paloma iba a quedar por todos lados. Y ahí es cuando la cambian. Ah, cambiamos de escuela, sí. Sí, sí. Y con lo de este novio más grande, que dicen que ella fue a la casa, que tuvo intimidad y eso mencionan que sucedió. Yo no tengo conocimiento de eso. Y aparte, Paloma nunca salió de casa sin acompañamiento. Hasta que ella, O sea que vos, hasta que ella, bueno, empezó
en la secundaria a desarrollarse con sus amigos, a sus amigas, ¿viste? Pero es una cuestión de que nosotros cuidamos a nuestros menores, a nuestros hijos. Hay mucho peligro en la calle y nada, lo vigilamos, ¿viste? Es así. O sea que vos negás que Paloma haya salido con, que haya ido a la casa de un chico más grande, como dice la amiga que testificó, No, no, no. que dice que ella en realidad fue a la casa y tuvo sus primeras intimidades y demás, y ustedes se enteraron y que luego la castigaron, le pusieron la instalación de GPS con el Google Maps y demás. No, no, ¿Todo eso es eso falso? es falso. No, no, no. ¿Y quién puede, por qué una amiga de Paloma mentiría en este aspecto? Y habría que preguntarle por qué lo hace. Sí, es verdad que en ese testimonio me llamó algo la atención, que dice que en un momento esa nena estaba en la plaza con Paloma y no sé si estaba con Josué o ella le contó que en un momento vos te bajaste del auto y yo digo, si Omar no tiene auto, ¿vos tuviste auto en algún momento? Tengo un Taunus viejísimo, 84, lo tengo todo destrozado. No, no anda. ¿Y hace cuánto que no funciona? De 2016. Bueno, entonces es imposible. Imposible. Bueno, esta chica dice que te bajaste del auto y la miraste con cara fea, pero no que la agrediste ni que fuiste y le dijiste esto no se hace, pero sí dice esta chica que Paloma le había contado de que había conocido a un chico por internet más grande que ella, no sé, 19 años o un poquito más, y que había ido a su casa y que había tenido su primera experiencia. ¿Vos decís que Paloma no había tenido nunca intimidad con nadie? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces en esto también mintieron, es Es increíble. probable. Probable, no sé. Yo creo que no. Alicia nunca te contó nada de esto. No, 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 no. Bueno, Mar, la verdad que fue muy linda la charla, te agradezco que hayas querido venir, le agradezco a la comunidad también que ha mantenido el respeto, si hay alguien que faltó el respeto, evidentemente no es de la comunidad y se lo va a sacar porque acá lo que queremos es mantener el respeto. Omar, la verdad que me sorprendiste, respondiste todo. Yo hay cosas que no te quise preguntar porque la verdad ya me parecen... Ahí en el chat dice que dicen Paloma no era virgen supuestamente, ¿no? Dicen, pero a ver que Sí. se serenen un poco y tengan un poquito más de respeto. Estoy leyendo ahora en el chat, ¿eh? Porque no es bueno eso, de decir cualquier cosa de mi hija, ¿eh? Esto se dijo en los medios de comunicación también en ese momento, Sí, sí. que involucraron a este tipo más grande, 19 años y demás, y también dijeron esto, que había tenido supuestamente una reprimenda, que le habían castigado. Por eso te lo pregunté también. Yo te puedo decir que no. Eh, en ningún momento ha pasado ese tipo de cosas porque no hace. Y si tuvo intimidad, a vos no te consta, no te llegaste a enterar. No me consta. Y si lo hubiera tenido y hubiera sabido, le hubiera dado unos buenos consejos. Esto se arregla muy fácil. Está bien, Se arregla. perfecto. ¿Hay algo que no te haya preguntado, Omar, que quieras aclarar o quieras decir? Sí, con respecto a eso que quedó pendiente. Esto, cuando es así, si hay un desliz sexual, ¿no? Eso se aborda directamente con la palabra de Dios, con oración, y ya está. Dios perdona. Bueno, siempre hay, todo lo que uno hace mal siempre tiene consecuencias, ¿no? Pues la persona que comete un pecado sexual, después tiene una consecuencia, nunca va a ser feliz. Hasta que Dios lo perdona y te quita ese cargo de conciencia. Pero bueno, eso es así. Y hubiera sido una charla de ese tipo, de llevarla
a tener un reencuentro con Dios en su amor y bueno, después no lo haga más. Ya está. ¿Viste lo que el tema de la mujer pecadora? La, la, la mujer adúltera. El relato. Sí, eso en tu Facebook sí se vio mucho. Bueno, la mujer pecadora, el relato de la mujer pecadora. ¿Qué hicieron? Estaban todos listos para tirarle la pedrada. ¿Qué hizo, señor? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso le dijo a todos. Seguramente el que estuvo con la mujer esa, pecadora, estaba entre medio de toda esa gente. También, seguro, ¿no? Y vos fíjate que ninguno le tiró ni una sola piedra. Porque estaban todos en pecado. Ya, Entonces también podríamos decir que esto del corte de pelo, de cuando se la ve rapada a Paloma, tampoco fue un castigo. ella decidió hacerse eso, que nos sorprendió a todos, por una amiga de Neuquén, que estaba en tratamiento oncológico y que después, bueno, falleció lamentablemente, pero ella lo hizo para acompañarla, porque la amiga estaba en esa condición, se había quedado sin pelo y ella también se rapó. Cuando vimos eso, Alicia se sorprendió. Vení, hija, para acá, y la abracé y le dije, ¿qué pasó? Papi, sí, porque una amiga así me contó. Entonces agarré a Santiago y a Alicia y les dije, ven, esta es mi hija y tiene un corazón de oro. Realmente tenía un corazón de oro. Hacer una cosa como esa con una amiga que la conoció por el chat o por teléfono, ¿me entendés? Por internet, sí. ¿Entendés? Nunca estuvo. Al comienzo nos había dicho que era una compañera del colegio, porque yo lo había escuchado de No, esto. no, no, eso. Y después la mamá de esa joven habló con nosotros y nos agradeció por el tipo Mm. de, de- de amiga que tenía en Paloma, su hija. De acompañarla hasta el último momento de su sufrimiento de esa manera, como lo hizo. Fue una maravilla. Bueno, Mar. Esa era mi hija. ¿Entendés, Pablo? Sí, sí, sí. Qué bueno que puedas sentir ese orgullo de padre. Y qué bueno que podamos haber tenido esta charla. Y yo la verdad había cosas que no me daba cosa preguntártelas y de a poco fuimos rompiendo hielo y ¿sabes qué? La gente le gusta eso, que yo por primera vez veo a gente acá en el chat agradeciéndote. La verdad que ojalá que puedas ir en este hilo. A veces es el tema mediático, ¿viste? Si no se maneja bien, te puedes jugar en contra. Esto fue una charla con tiempo, en un lugar que te dejan hablar, que te entienden, porque yo entiendo que vos llevas adelante unas doctrinas que para vos están bien. Yo no las comparto, pero entiendo y las respeto. Pero hay gente que no las entiende y las malinterpreta, Sí, sí, sí. literalmente. Entonces, está bueno que esto lo aclares, hacerte preguntas de, sí, che, yo sé que vos crees en esto, pero ¿qué te gustaría tenerla, tu hija? ¿En los cielos o acá físicamente al lado Sí, tuyo, tomando unos mates con me vos? gustaría tenerla acá conmigo, obvio. Por eso. Pero, Pero nadie te lo va a preguntar, te va a dejar todo ahí en el aire como para, mira vos, la prefiere muerta. pero no, ella en este momento no está muerta, está descansando, está durmiendo, ella se está durmiendo. Así que dejemos, pues la vamos a despertar. Perfecto, ¿Bien? perfecto, Mar. Bueno, Mar, te mando un abrazo y quedamos en contacto. Cualquier avance que haya, tenés abiertas las puertas del canal para hablar, como lo hemos hecho hoy. Después, La verdad que después del jueves. sí, por supuesto. Yo te di mi palabra, el jueves Sí, estoy vení ahí. con Bárbaro, vamos a tomar unos mates en el estudio. Dale, pero no la pueden conocer ahora. Después hablamos por video y te Déjate coordinamos de dar todo. vuelta, ¿no? Entre nosotros vamos a andar ocultándonos la cara. Sí, sí, olvídate. Te mando un abrazo, Mar. Ojalá que pueda traer la Alicia ese día. Nos vemos, Dios te bendiga. Chao. Ojalá, ojalá, ojalá que la verdad que Bendiciones. yo te soy sincero, yo creo que es necesario que hablen de esta manera para que la gente entienda que ustedes son víctimas también de toda esta situación y que han cometido errores en los dichos, en la interpretación o lo que sea,
pero realmente también están buscando justicia por Paloma y Josué. Entonces, Esa gente que necesitan el acompañamiento de la sociedad esa también. gente que habla no pasaron por la experiencia que estamos pasando nosotros. Bueno, que descansen todos, Dios te bendiga. Ven. Bendiciones. Dale, te mando un abrazo grande, Omar. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, la verdad que no me lo esperaba, no estaba preparado. Tengo un dolor acá en las cervicales terrible. No hay más, son 5 horas acá. No estoy sin cenar, estoy hecho bolsa. Hice lo mejor que podía con lo que hay. No estaba planificado para nada, es la primera vez que hablo con Omar. De hecho, lo han visto, se conectó él al chat. Y de hecho, yo del tema familiar tenía ganas de hablar con Alicia y Santiago. Yo sé la situación que están viviendo familiar, porque me lo había contado Osvaldo, su hermano. No lo quise hacer público porque Osvaldo me pidió que no lo mencione. Hoy no lo hice público, pero hoy se lo pregunté a Aníbal. Y Aníbal miró para otro lado, pero no lo hizo de mala fe. Yo creo que lo hizo para resguardar a la familia. La verdad que a medida que van pasando los días, más respeto le tengo a Aníbal. Sinceramente, no cualquier abogado se banca todo esto que se está bancando y se queda y se queda y se queda. La verdad, sinceramente, yo creo que Omar no tendría que estar para nada enojado con Aníbal. Creo que lo mejor que pueden hacer es arreglar la diferencia. Y de última, a Omar por ahí buscar otro abogado que esté más allegado a lo que él quiere hacer, a lo que él quiere plantear. Y dejarlo a Aníbal, que está laburando bien junto a Alicia, Santiago. Pero bueno, ¿vos querés decir algo? Sí. Bueno, yo principalmente, buenas noches comunidad, buenas noches chat. Gracias a todos por estar, como todas las noches. Gracias por el respeto que se mantuvo hoy en el chat. Gracias infinita a los moderadores que tienen un trabajo arduo muchas veces. Pero la verdad que en general se ha mantenido un respeto que es admirable. Quiero agradecerle también a Omar. Como dijimos anteriormente, nosotros hace un tiempo fuimos analizando muchas cosas y hoy no podemos dejar de verlo como lo que es, víctima de toda esta situación. Nosotros queremos llegar a la verdad, no claramente, esta es mi postura, no creo que estemos muy cerca, pero como dijiste más de una vez, acá nadie es culpable hasta que se pueda demostrar lo contrario. Entonces nosotros elegimos eso, elegimos ver a Omar y a su familia como lo que son, víctimas de este terrible crimen, al igual que la familia Salvatierra, por supuesto. Todo el resto que hace a la causa es otra cuestión. Como vos dijiste y como le dijiste a Omar, yo particularmente te he pedido varias veces ya que dejemos este tema. Todo está muy sucio, todo está muy sucio, muy embarrado. Y no sé si favorece, no sé si nos favorece a nosotros. Esto es un desgaste impresionante, continuamente. Ustedes no se imaginan el daño que nos están haciendo, no se imaginan el daño que nos están haciendo al canal con las jugadas que están haciendo, con la jugarreta organizada de boicotear, comentarios negativos, no poner los likes para que no se difunda el contenido. Pero es muy evidente lo que nos están haciendo, la difamación, las injurias, las falsas acusaciones, las causas judiciales donde yo soy víctima y me están haciendo quedar como que soy falso denunciante, victimario, y esto no es daño hacia mí solo, sino hacia mi familia. Y hay que ser muy mala persona, muy hijo de puta para hacer lo que están haciendo con nosotros. Y con la familia de Omar, ni hablar. Bueno, nada, como les venía diciendo, para nosotros es terrible. Esto significa un desgaste muy, muy importante en todo sentido, a nivel personal, a nivel laboral. Ni siquiera el rédito que nosotros podemos llegar a tener, porque incluso eso, si ustedes revisan las visitas del canal y demás, o sea, no hay un rédito acá más que ir por buscar la verdad. De verdad, y valga la redundancia, queremos eso. Es lo único que queremos. Pero también tenemos que entender que a veces
hay que apartarse un poco, hay que dejar que las cosas se tranquilicen. Creo que hasta ahora tuvimos todas las palabras de todo aquel que quiso hablar, porque este medio se le abrió la puerta a todos. Así como ayer fue Vázquez, podría ser Diegues cuando quisiera. Él eligió no hacerlo, es entendible y es respetable. Pero nada, este caso está muy, muy sucio. Y lo peor de todo es que cada vez estamos más lejos de la justicia. Y lo más loco es que el abogado, que muchos decían que era lo peor, es el único que fue serio en las hipótesis, en lo que dijo en los medios, al referirse en todos lados. Por algo no lo llaman de los medios, por algo le están haciendo un boicot total. Esto está tan mal parido, perdón, que en su momento sí, yo he escuchado declaraciones sobre Aníbal, declaraciones despectivas, de decir ese paraguayito, el abogado del paraguayito, de una manera muy descalificativa y muy... O es un abogaducho laboral, como ayer, ¿no? Y la verdad que también nos hemos ido sorprendiendo con cada una de las cosas que han pasado, con cada una de las personas que hemos entrevistado. Sinceramente, la entrevista de ayer al doctor Vázquez ha sido muy aclaratoria. No. Licenciado, perdón. Desde mi punto de vista ha sido muy aclaratoria para muchas cosas. No voy a decir para qué, pero ha sido aclaratoria. Así me hubiese gustado también que fuera con el doctor Osorio. No, perdón, con el doctor Diegues. Bien. Y también esta nota con Omar ha sido aclaratoria en un montón de Sí. aspectos. A mí Incluso- me sorprendió. Incluso, no hemos resuelto el crimen, seguimos con las mismas incógnitas, pero sí podemos decir que le hemos dado la oportunidad a Omar de hablar tranquilo, de ser escuchado, que quizás en otro lado no lo tuvo. Y esto no es por tirarnos laureles encima, sino porque es lo que de verdad se vio. Se vio otra persona, se escuchó a otra persona, quizás con el tiempo necesario para poder expresarse mejor. Y bueno, desde ahí yo los felicito a la comunidad, al chat, a todos los que estuvieron esta noche y sobre todo a vos, que una vez más demostraste que sos una gran persona. Te amo. Soy una gran persona y bastante ingenuo y boludo. Porque las traiciones duelen. Las traiciones duelen. Y ayer me dolió una traición. La verdad que una traición que yo no esperaba y me dolió muchísimo. Y me fui a dormir muy mal, triste, dándole la razón a mi compañera que no puedo confiar en nadie. Por eso no me van a ver participar demasiado en la comunidad. No me van a ver como siempre. La verdad que no es la primera vez que me lo hacen. Gente a la cual ayudo. Gente a la cual yo quiero. Siento un estúpido diciendo esto, pero gente a la cual yo defendí acá en mi casa. Gente a la cual mi compañera me dijo, ojo con esa persona, ojo. Mi compañera cada vez que me dice ojo con esa persona, tiene siempre razón. Siempre. Y yo termino siendo un tonto, un estúpido. Tengo 46 años y me sigue engañando la gente. Entonces, la verdad que me hace muy mal saber que no puedo confiar en nadie. Por lo cual, esto también lo voy a decir para la red de activistas y para la comunidad de Ley Antisecta. Yo no voy a participar más de mis redes prácticamente. Voy a poner una persona que va a ser de intermediario entre mi laburo y la comunidad. Yo no voy a tener más contacto con nadie porque ya esto que me pasó ayer ya me pasó varias veces con varias personas en las cuales yo me encariñé, yo sentí un afecto y después me traicionan. Entonces, lamentablemente por mi seguridad y la seguridad de mi familia, yo no voy a interactuar más con nadie. No, suena feo, pero con la única gente que yo me siento bien interactuando es con mis pocos amigos y con mi compañera y con mis hijos. Entonces, yo no voy a interactuar más con la comunidad. Acá en el chat voy a interactuar, pero el daño que me están haciendo, yo ya no quiero saber más nada con la gente. No quiero saber más nada. No voy a interactuar en los chats, no voy a interactuar en mis redes sociales.
No me escriban por privado porque no voy a responder. Quizás lea algún chat, quizás sí. Voy a ver si modero yo mis redes o se lo di a alguien que me las maneje. No voy a tener contacto con más nadie. Porque sinceramente, esto de infiltrar chat privados, publicar chat privados, mentir, difamar, injuriar con temas de abuso hacia un menor de edad, me está demostrando que la sociedad, parte de esa sociedad está muy podrida. La misma parte de la sociedad que hizo esto con la familia Gallardo, me está demostrando que está muy podrida. Entonces, yo no quiero saber más nada con esa gente. Gente que me pidió ayuda, gente que pidió visibilidad a través de mi canal, gente que yo le di visibilidad, gente que yo le advertí de que iban a ser denunciados, gente que le advertí que no digan esto porque era falso, iban a terminar demandados. Gente de mierda. Yo no voy a decir quiénes son. Ustedes sabrán quiénes son. Pero a mí esto me deja un aprendizaje y que yo ya no quiero más. No quiero más estos problemas. Entonces, no voy a interactuar con nadie más, ni en mis redes, ni por privado. ¿Quieren que participe en un caso? Vayan y contraten la asesoría personalizada. ¿Quieren una colaboración? Contacten a la persona que se va a encargar de eso. ¿Quieren contratarme para una charla? Hablen con la persona encargada. Voy a filtrar todo a través de una persona. Yo no voy a tener contacto más con nadie. Porque sinceramente me han cagado. Me han cagado y muchas veces. Publicando chat, sacando fuera de contexto mensajes que por ahí nos enviamos, diciendo cosas mías que no son reales. Entonces, ser bueno y ser confiado me trajo un montón de problemas y yo no quiero más esos problemas. En cualquier momento van a inventar cualquier mierda de mí. Y entonces, para evitar eso, voy a tener lo que hacen la mayoría de creadores de contenido. Voy a tener que poner un mail, un contacto, una persona que me represente y a la mierda. Yo concentrarme en mi lucha, en mi trabajo, en lo que hago siempre. Y listo. Así que bueno, espero que sepan entender. De hecho, quiero avisarles que muy posiblemente hasta cambie la estructura del canal. Si hago una transmisión, las transmisiones apenas terminen van a pasar a solo miembros, no van a quedar más libres, pues ya me cansé que trabajar gratis y que encima entren planificadamente, organizadamente, a hacer ataques al canal, injuriarme a mí, injuriar a mi familia. Eso no va más, muchachos. Entonces, yo seguramente voy a hacer transmisiones. Los comentarios, no sé si lo voy a restringir a solo miembros. Los videos van a quedar solo para solo miembros. No me importa que digan, ay, Pablo, porque yo... Pero yo nada. Acá los videos somos miles de personas, 6.000 visitas y tenemos, no sé, 200 likes. No sé cuántos likes habrá ahora. 800, no sé cuántos mierda de likes hay. Pero yo ya me cansé de pedir apoyo, me cansé de hacer el papel de boludo. 661 likes. Hubo 600 visitas, 6.000 visitas. Y hay 600 likes nada más. Entonces, yo no hago más de boludo. Vamos a ver si los comentarios son libres. Voy a ver si los videos quedan para solo miembros al finalizar. Veremos qué reglas se aplican. Pero sinceramente estoy tan defraudado con esto que me han hecho que es cuando te dan ganas de encerrarte en tu casa y decir, me chupa todo un huevo y me quedo con mi mamá. Me quedo con mi mujer y mis hijos. Bueno, me pasa eso, con mis amigos y mi mujer y mis hijos. Porque la verdad que me han fallado. Yo ya no confío en más de nadie. Por eso no quiero tener contacto con nadie. Espero que lo sepan entender. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Se los quiere mucho, se los aprecia. Sé que hay un montón de gente. Yo no pongo a todos en la misma bolsa. Pero lamentablemente yo desde acá, teniendo miles de suscriptores, miles de mensajes, yo no puedo filtrar quién es quién. No puedo saber quiénes son cada uno. Y en toda esta jugarreta hay gente muy mala que me quiere hacer mucho daño a mí y a mi familia. Entonces, no tengo manera de comprobar quiénes son cada uno de ustedes. Y eso me duele muchísimo. Porque yo sé que detrás de esta pantalla de mierda, detrás de esta cámara, hay un montón de gente que es recontra buena
y que me encantaría conocer, me encantaría tener de amigos, me encantaría un montón de cosas y la he querido conformar y gracias a esta gente de mierda, hija de mil putas, yo no lo puedo hacer. Sinceramente, no lo puedo hacer gracias a ellos. Así que les quiero agradecer el apoyo de siempre, les quiero mandar un abrazo. Muchas gracias a los que apoyan en todos lados, en Mercado Pago, en PayPal, que nos ayudan a hacer este contenido. Yo la verdad tenemos un sueldo como todos ustedes, somos trabajadores. Acá no es un gran canal, no tenemos grandes ingresos por los cuales podamos darnos grandes lujos. Así que se agradece todo el apoyo y los que no apoyan económicamente, los que ponen me gusta, los que comparten los videos y los que nos animan a todos los días y que todos los días levantarnos y a, de alguna manera, a seguir adelante a pesar de toda la gente de mierda que tira mierda, que difama, que injuria, que muestra cosas y que se va en contra de las víctimas, porque tanto hablan de Paloma, pero hablan en contra de un nene que fue abusado de los 8 años. Ahora soy adulto, pero lo que hacen es victimizarme una y otra vez. Ayer lo hizo Ezequiel Vázquez, no me pidió disculpas, yo como un señor me lo guardé, no se quiso disculpar, ni me va ni me viene, pero eso habla de la persona que es él, no que soy yo. Así que les mando un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.